Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Gusto de estar con Germán García, colega de TIC Sports, sobre la información relacionada al Pachi Carrizo, que evidentemente ha causado un gran revuelo en el mundo azulgrana, en el mundo cerro porteño. Germán, ¿cómo estás? Hola Bruno, qué gusto de saludarte nuevamente. Igualmente. ¿Cómo están las cosas por ahí? Preguntarte primero lo de la Conmebol, el anuncio que se hizo oficial hoy con respecto al tema de la Copa América que se va a disputar en Brasil, Argentina que se bajó, primero lo hizo Colombia. Bueno, ¿cómo recibió todo esto el pueblo argentino? Mira Bruno, lo primero que tengo para decirte es que el miércoles se realizó una reunión aquí entre Alejandro Domínguez, Gonzalo Belloso, el presidente de AFA, Claudio Tapia, junto a las autoridades argentinas, y Argentina le pidió a Conmebol el día miércoles hacerse cargo de toda la Copa América. 4 días después, dice Argentina que fue decisión de Conmebol, dice Conmebol que fue decisión de Argentina, pero la realidad es que la Copa América no se va a realizar en nuestro país. ¿Qué pasó en esos 4 días después? A ver, es extraño porque los casos se mantuvieron, cerca de Argentina tiene un promedio de entre 35.000 y 41.000 positivos diarios, hay un promedio de entre 300 y 500 personas que fallecen por día, y obviamente esto es un número altísimo, pero es el mismo número que teníamos el miércoles cuando Argentina le dijo estoy en condiciones de realizar todo. Es más, te voy a dar un adelanto. La cancha de Boca le ganaba a la de Vélez e iba a ser la Bombonera, uno de los estadios donde se iba a disputar la Copa América. No se iba a hacer en San Juan y sí se iba a disputar en el estadio de Vélez. Es decir, que ya estaban elegidas todas las sedes para disputar toda la Copa América. Ayer charlaba con una altísima fuente del Ministerio de Salud de aquí de Argentina y me decía las decisiones de Conmebol porque están esperando una respuesta del gobierno y el gobierno, con una cuestión de imagen, no la quiere dar. Entonces la decisión, aparentemente, que es la información más cierta que yo tengo, ante la indefinición de Argentina, Conmebol termina diciendo, bueno, listo, no me das el 100% de las garantías, tomo la decisión yo y te saco la Copa América. Ahora, un tema que podríamos cruzar información, porque lo que no tenemos seguridad hasta ahora, bueno, ya está el anuncio de la Conmebol, inclusive hay un agradecimiento vía tweet de Alejandro Domínguez a Jair Bolsonaro, agradeció a Tapia, agradeció a Jesurún de Colombia. Pero la pregunta es, ¿qué ciudades van a albergar la Copa América? ¿Cómo se van a disputar los grupos? ¿En qué ciudades? ¿Vos manejás ya algo? ¿Cruzaste alguna información? ¿Tenés fuente de la Conmebol o no? Mira, la intención es, esto está esperando que se confirme, la intención es semi y final en el Maracaná, en Río de Janeiro. Ah, mira vos. Sao Paulo es una de las sedes. Sí. Natal es otra de las sedes. Y hay 2 sedes más que están por confirmarse. Yo las tengo aquí en un mensajito, pero si pongo en altavoz vas a escuchar un poco de ruido. Así que en cuanto las pueda visualizar, te las confirmo, pero van a ser 5 finalmente las sedes. Podría ser la inauguración en San Pablo, supongo, porque si me decís que las semifinales y la final, la sede va a ser Río de Janeiro, yo creo que no le pueden desplazar mucho a San Pablo, que es una ciudad muy importante en Brasil, ¿verdad? De las Mira, más Bruno, importantes. va a tener que ver con cuál sea el partido inaugural. Sí. Imagino que si es Brasil, la idea va a ser que se dispute también en el Maracaná. La verdad que eso sería ir mucho más allá y la verdad es que todavía no está claro. Yo estoy buscando aquí un mensajito a ver si te puedo confirmar ya la sede. Sí, cómo no. Natal y Recife suele... sería una de las sedes, sí. Natal me confirma que sería una de las sedes. Perfecto. Bueno, pero esto es muy importante lo que estás diciendo, porque lo voy a levantar en redes. Río de Janeiro, entonces, manejás vos como semifinales y final. Sí, es la intención. La final seguro, la semifinal también es la intención albergada para ya tener a todos los 4 clubes en realidad semifinalistas y no tener que moverlos nuevamente. Lo que sí que puedo confirmar es que las fechas, de no ocurrir nada extraño, se mantienen tal y como están. La idea es no mover la fecha de la final,
y mantener todo como está previsto. Ahora, a lo que vinimos, como diría un viejo presentador de la CNN. Germán, el tema relacionado a Pachi Carrizo. Espérame, Bruno, sí. dame un segundo. Las sedes son Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Recife y Natal. Ahí están las. ¿Quieres repetir, por favor, que es muy importante? Dale, busco el mensajito Sí. y te digo que son Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Recife y Natal. Ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, atención Twitty, entonces ya está las semifinales Río de Janeiro y las sedes entonces de la Copa América. Germán, el tema relacionado a Pachi Carrizo, ¿manejas información de que no estaría ya cómodo, no estaría a gusto en Cerro Porteño, que podría irse? Contanos más, por favor. Bueno, empecemos contando que le quedan 6 meses de contrato, algo que en el mundo del fútbol, cuando a algún deportista le quedan 6 meses de contrato, el resto de los clubes interesados paran las antenas porque saben que puede salir por un bajo costo. Sí. Después, si no tengo mal el dato, en los últimos partidos, si bien estaba jugando, era uno de los primeros cambios, y a mí me cuentan que hubo una charla en la que el entrenador le manifestó que si bien venía contando con él como titular, no lo veía en su mejor nivel. Y bueno, Pachi Carrizo le manifestó esta situación, que hay algunos meses de salario atrasado, a mí me hablan de 3 meses de salario atrasado, que se le debe unas primas también al futbolista, y obviamente eso lo tiene el jugador, no te digo alterado, pero sí bastante molesto, porque obviamente a todos nos gusta cobrar por nuestro trabajo, el jugador lo está haciendo, después ustedes me dirán si lo está haciendo bien o mal, pero eso lo tiene mal. Después evidentemente él ve que no está entre las prioridades de todos los días del entrenador de Cerro Porteño, y sumado a que en las últimas horas recibió el llamado del Chili González, que es el técnico de Rosario Central, que es uno de los máximos ídolos que tiene la institución. Rosario Central se clasificó a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Bueno, todo ese combo hacen pensar que Central seguramente, siempre y cuando Pachi Carrizo logre la libertad de acción, va a ir a buscarlo. Federico, Dani, Ariel, Pachi Carrizo, que de hecho tiene una historia ya con Rosario Central. Claro, que estuvo bien en Central, de hecho, más allá de lo de Boca, Central fue su lugar más importante. Económicamente, bueno, está comentando Germán que aquí hay deudas que sí son públicas. ¿Económicamente está Central como para llevar a Carrizo? ¿Cómo te va? Buen día. Mira, si Central tiene que invertir algún dinero, no. O sea, Central no va a resarcir a Cerro Porteño por los 6 meses de contrato que le quedan a Pachi. Ahora, si Pachi Carrizo logra quedar libre de Cerro Porteño a cambio de la deuda, es decir, si Pachi Carrizo decide, bueno, Cerro, no me pagues ni los 2 meses de sueldo ni las primas, pero dame el pase y yo negocio con quien quiero, si eso ocurre, la intención de Pachi Carrizo es, en primer lugar, intentar hacer dinero en algún país exótico. Sé que hay una oferta concreta de un país de Emiratos, de allá de los jeques, y si esto no se termina concretando, bueno, la intención de volver al fútbol argentino para jugar en Rosario Central, pero siempre y cuando Pachi salga libre. Ahora, en algún momento manejaste también la información de que no estarían muy bien, que digamos, las relaciones. No sé cuál es el informe que manejas con respecto a la relación Pachi Carrizo de Arce. Mira, lo que tengo es esto, que hubo una charla con el entrenador, que el jugador le manifestó que evidentemente los jugadores se dan cuenta, huelen, ven los entrenamientos, que no está entre los preferidos. Bueno, ustedes lo tienen más claro que yo, si Pachi juega siempre, si es el primer cambio, si no juega, si están de los convocados. Sí. Por lo que yo estuve viendo, está dentro de las nóminas, pero por ejemplo en los últimos partidos fue uno de los primeros cambios y no está en su mejor momento. Fue clave. Mirá, Pachi fue clave para el último campeonato de Cerro Porteño. Sí. Apertura 2020, pero después, sinceramente, ya perdió protagonismo absolutamente, dejó de ser el jugador clave, donde inclusive acá comentaban los propios protagonistas desde Arce hasta el propio Pachi que había mucho diálogo y que se había vuelto un jugador clave en Cerro Porteño, así como Claudio Aquino. Y bueno, son los momentos que se viven en el fútbol, y Pachi hoy por hoy no es
una pieza importante en Cerro Porteño, ¿verdad? Por el bajón futbolístico que tuvo. Después Sí. está el tema económico. Vos sabés que hay muchas cosas que el jugador tiene que estar pasando y hay jugadores que lo pueden aguantar y otros que no, ¿verdad? No, eso está claro, pero por eso sí te confirmo que hay una buena relación con el entrenador a nivel diálogo, es decir, que hay diálogo, pero que el jugador se da cuenta que para el entrenador ya no es ese futbolista clave que fue en su momento, ve que a veces alterna, ve que suele ser el primer cambio, entonces sumado a lo futbolístico, al atraso económico y al llamado del Kili González, que con buenos ojos lograron una salida del Cerro Porteño, y como te digo, la primera opción es buscar una oferta de hacer una diferencia económica en el fútbol catarí, en el fútbol de Emiratos, en el fútbol árabe, y si esto no ocurre, sí retornar a Rosario Central. ¿Alguna consulta más, muchachos? Dani, Federico, Ariel. ¿Y cuándo podría concretarse esto de Pachi Carrizo? ¿Qué tiempos manejas? Mira, el mercado de pádel aquí en Argentina recién está comenzando a moverse. Va a depender, insisto, con si Carrizo puede o no lograr la libertad de acción. Ahí me cuentan que su agente en los próximos días va a intentar entablar una negociación con la gente de Cerro Porteño para decir, bueno, ¿tenés el dinero para pagar? ¿No lo tenés? Bueno, si no tenés el dinero para pagar, nosotros resignamos esa deuda y vos le das al jugador la carta de libertad de acción para negociar con el club que quiera. Insisto, estos son, Bruno, los primeros movimientos de una negociación que no va a ser eterna, pero que tampoco se va a resolver en 2 días. Manejás información, lo último, si los periodistas que viajen a Brasil van a ser inoculados por la Conmebol o eso es imposible. No manejo información, de eso sí lo que te puedo decir, como bueno ustedes contaban recién, yo soy productor y periodista aquí de Teis Sports, el canal Teis Sports tiene los derechos de los Juegos Olímpicos, y sí los periodistas que viajan a los Juegos Olímpicos en Tokio van a ser inoculados. No sé si sirve como antecedente o no, pero no tengo en claro. Recién me contaba un colega brasilero que la famosa vacuna Conmebol, la Sinopharm, no está avalada, por ejemplo, por el gobierno de Jair Bolsonaro. Entonces, eso va a ser un tema también, porque hay que ver si Brasil considera como vacunados a los futbolistas que fueron inoculados con la vacuna Conmebol cuando el propio país no reconoce esa vacuna. Es un tema que se tiene que empezar a trabajar en los próximos días. Ya, perfecto. Bueno, Germán, te envío un abrazo grande por tu tiempo, como siempre, mucha deferencia de tu parte, agradecemos eso, así que estamos a las órdenes por acá. Muy amable, Germán. Un abrazo, Bruno, saludo para todos los compañeros, gracias a Wilson y cariño de siempre. Adiós. Germán García, colega de TIC Sports, hablándonos sobre esta información relacionada a Pachi Carrizo. Bueno, muchachos, se acabó el campeonato. Está lo de la Copa América. Mañana vamos a tener el sorteo de la Copa Libertadores de América. ¿Qué les pareció el Chelsea City? ¿Qué les pareció? Gran partido. Gran partido. Gran partido, a mí me encantó. No se equivocó Pep Guardiola, hermano querido. No se equivocó con Pep Guardiola. formación- Justo en el último partido. Vos sabés que en Inglaterra le tienen tildado como alguien que piensa demasiado, el overthinking. Pero, claro, los detractores de ese pensamiento dicen, claro, solamente se menciona que el tipo piensa demasiado cuando pierde. Ahora recién. Cuando hacía el falso 9 Sí, era un sí. genio, cuando hacía esto. No, pero Dani, pero ¿sabes llamó qué? la atención. Cuando yo vi la alineación, me llamó lo de Sterling, me llamó muchísimo la atención, porque él no venía jugando. Y no solamente... Y lo Sterling, saca sino- Fernandinho, que es un hombre, un volante que es realmente un gran jugador, un gran recuperador, un hombre que cede muy bien la pelota, y ante Kanté, que vos lo tenés ahí enfrente, a ese jugador extraordinario, de 1,68 m nada más, pero que es un gigante. Yo creo que se equivocó porque me extrañó muchísimo. Yo cuando lo vi a Sterling dije, este equipo este no es el que venía jugando. Yo no sé sinceramente Claro, por es qué que cambió. había- Lo soltaba Gundogan y de repente... En la previa había solamente 3 dudas, 2 en City y 1 en Chelsea. En Chelsea era si iba a jugar Havertz o Pulisic, terminó jugando el alemán que hace el gol. Y en el City era si jugaba Cancelo o Zivchenko, o si jugaba Rodri o Fernandinho, con el tema del volante tapón. Y cuando, famoso, ¿viste? Vos buscás en la alineación si era uno u otro, y cuando no encontrás ninguno, empezás a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Y apareció Sterling. O sea, no es solamente el ingreso de Raheem, sino que por quién lo hace.
Y si esto lo aterrizamos lo nuestro, es como que vos juegues sin un tapón. Y en toda esta temporada, el sábado fue la primera vez que Guardiola jugó un partido, un 11, sin Fernandinho o Rodri. Entonces ahí es donde vas el tema de mirar un poco. Pero si salía bien iba a ser otra genialidad. Si salía mal, como salió mal, muchos todavía le achacan el partido que había perdido ante el Lyon en la temporada pasada, cuando era un solo partido en Lisboa. Aquella vez él puso, a diferencia de su filosofía, puso 2 tapones y una línea de 3. Igual perdió. Bueno, Entonces, ahí tenés. no, por eso te digo, es como que, pero se sabía Pero que se sí. iba a abrir si es que perdía con la alineación que uno veía en la previa. El más agradecido fue Kanté, que se comió la media cancha ante un equipo que el primer tiempo fue una cosa de loco como sorprende, ¿verdad? Termina reduciendo al máximo a un City que en el primer tiempo nunca. El segundo tiempo ya por inercia sí, pero el primer tiempo lo ganó claramente el Chelsea. Y en el segundo tiempo, fíjate, Federico, Bruno, Ariel, la audiencia, que hace el cambio que es casi como una especie de reconocimiento de, no me salió, porque entra Fernandinho y sale Sterling. Además de lo que había pasado con De Bruyne y la doble fractura, pero lo concreto es que uno ve esos movimientos y siempre lo que hacerle sí. la pregunta porque Él quiso ser más ofensivo. una razón táctica categóricamente tenía que haber. Es que, no, él Él prepara muy bien en función a las Claro, circunstancias. claro. Y si hay algo que tiene es que muchas veces acertó. El tema es que justo se da esto en una nada más y nada menos que una final, esta jugada que él hizo. Pero lo que Él hizo esto desde la convicción. Pero Ariel, lo que charlamos y lo que Guardiola pensó demasiado, hermano. No, pero a ver, Sí, ya. él ¿sabes qué? siempre piensa demasiado. Siempre piensa No, ya demasiado, sé, totalmente. pero se olvidó de la esencia del fútbol. El fútbol también es... a ver, el fútbol no es todo pensar 24 horas del día. Vos sabés lo tensionado que lo tenían estos jugadores. Chelsea entró más relajado, se notaba en la cancha. No, Chelsea también. No, una ejecución, no. demasiado. O sea, yo creo que ya los extremos siempre son malos. O sea, está bien que sea un estudioso del fútbol, todo lo que vos quieras, pero de tanto pensar vaciló. Yo llego a esa conclusión. Imagínate lo que te estoy diciendo. Pero, de tanto pero puso pensar Bruno un equipo que 24 jamás horas había del colocado. día. Él puso un equipo que jamás había colocado. Y bueno, y por eso te digo, pero porque, o sea, no es que va a decir si esperaba porque agua. se pasó estudiando. Sí, pero en la semifinal. A ver, Ariel, el sábado cuando hablábamos. Sí. Oye, mira, pues yo descubrí que era falso 9. Él puso también eso. O sea, él gana las semifinales Claro, contra ya uno de sin los 9. candidatos. Sin 9 en realidad. Claro. City Pero, juega sin pero ¿qué 9. pasa? No, cuando pero se eso ganó. ya existía hace... No, no, él pero lo venía él- implementando hace mucho. No, el espacio pero él- vacío, que no existe pero- 9. Pero él. Claro. Porque antes el 9 era Messi. Pero la segunda implementación que hace Pep Guardiola es el 9 que no existe, es el Cualquiera, espacio. cualquiera O sea, puede ser el 9, podía cualquiera. llegar Kevin De Claro, Bruyne, Gundogan, claro, pero- Foden, no sé. Fíjate el gol que hace el Chelsea. Hasta Fernandinho. Ahí está, el falso 9, cualquiera 9. Porque volante entra como Y ese- 9, ¿verdad? ese gol Yo es un creo cálculo de la que falló, ¿verdad? Siendo todo lo que Guardiola, porque está el tema de el cambio en la final justamente y en un sector como ese, ¿no? Como lo que es la media cancha. ¿Y cuánto hablamos de la media cancha de Chelsea? Y justamente ahí sacó a uno de los que debían plantar bandera para tener un poco más la pelota. Porque Sterling, James se lo comió prácticamente. Claro, James, el lateral derecho, el primer carrilero, tiempo, el que jugaba por la el derecha, primer tiempo sí. hizo un... Reece James. Yo en le cuanto a banco la a marca, Guardiola. Yo le banco a Pero todo lo Guardiola. bancamos a Guardiola. Ahora es muy Voy a fácil. 0-0. Ahora- Estaba obligando a 0-0. La cagó en la final, hermano. Es En el muy partido fácil, más importante. Es muy fácil. Y algún día lo va a reconocer él mismo. Le aplaudimos todos ahí Guardiola, qué genio, qué inventor. Siempre te sale con una nueva. Y después pierde un acierto en una decisiva, pero perdió con lo suyo. Y si hubiese salido, hubiese dicho que Pero hoy fue era un un invento. genio. Nunca y- puso este equipo, Ariel. Nunca puso. pero él Él mismo rompió su esencia de tanto pensar. Te digo que me hace recordar a esos genios, ¿verdad? Que se pasan pensando y dándole vuelta y hacen locura por el camino. Hasta que, bueno, en algún momento encuentran la fórmula, ¿verdad? Eso pasó. Pero en él medio de eso encontró va mucho la quemando fórmula. naves. Él encontró muchas veces la fórmula. Pero, claro, yo lo a lo del no sábado- siempre le salía, casi siempre le salía. No, Todos los bueno, partidos en pero- no, no, Barcelona. en- Yo lo del sábado, Ariel. Sí. A ver, Pero yo lo hay que que revalidar las cosas, ¿verdad? lo que dice Bruno, yo apliqué, porque uno cuando vio la alineación hace un año, pero él cuando juega contra el Lyon pone 5 defensores, 3 zagueros y 2 tapones. Lo del sábado es, ¿sabes qué? Voy a hacer más Guardiola que Guardiola.
porque él puso un equipo más ofensivo del que tenía con Foden, De Bruyne, Mahrez, Bernardo Silva. Porque, a ver, en teoría, él metió a un ofensivo y sacó a un tapón. Y lo que él dice es, Gundogan también jugó allí, claro, pero lo que pasa es que con él esta temporada no había jugado. Y cuando se le pregunta por qué hizo esa alineación, y yo quería ser más rápido, más pequeñitos, más juego interno, porque sabía cómo me iba a defender Chelsea. El propio Tuchel dice, yo pensé que jugaba Fernandinho y tuve que otra vez reajustarme. Pero por eso, o sea, uno habla de lo que es ya un fútbol de otro nivel y que deja también como... ¿Se acuerdan cuando en el 2014 acá se hablaba mucho de la revolución de los alemanes? Y en la revolución de los alemanes, ahora me parece que se está viendo también la cosecha de los técnicos. Hoy en día los mejores técnicos son de Alemania. Sí. Y colocaba el siguiente ejemplo, Bruno. Lo que hacía el Bayern Múnich. Bayern Múnich es el que se come a todo el mundo dentro y puede elegir al que quiere. Hubo una época, con Guardiola incluido, donde decía, bueno, ¿quién es el mejor? Me traen para que este nos enseñe algo. Guardiola, Ancelotti y compañía. ¿Qué hicieron ahora? Nagelsmann. O sea, llega el momento donde el más poderoso dice, no hay necesidad de buscar afuera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora una generación, los Tuchel, Klopp, Hansi Flick, Nagelsmann. Y me parece, los últimos 3 campeones técnicos de esa nacionalidad, porque antes decíamos, no, Alemania es fuerza, los teutones, mucha garra, y tenía que venir el extranjero para decirle, bueno, jueguen así, incluyendo al Pep del Bayern Múnich, pero cada vez ves profesionales de ese país que tienen la fórmula, que juegan a otra cosa. El que se estará apretando la cabeza, y para agregar nomás un dato más, no es accidente ya lo de Tuchel, porque el año pasado llegó a la final con PSG. Y se estará apretando la cabeza el PSG porque Unai Emery lo echaron campeón de la Eurocopa con Villarreal, de la Europa League. De Europa League. Lo sacan a Tuchel y ahora es campeón de la Champions League. Sí. Y un dato no menor, ¿verdad? Thiago Silva por fin deja Paris Saint-Germain y lesionado, Y sale sale campeón. campeón. Sale Imagínate, campeón, ¿no? imagínate. Tenés razón, el otro es jugador del PSG. Bueno, y Pulisic, primer norteamericano en ganar una Liga de Campeones. El ex Borussia Dortmund, qué bárbaro. El fútbol realmente cada vez... Ahí, Nosotros cuando vamos a meter un jugador de esta Lo categoría. de Kanté, no lo sé. de Kanté como que ya está muy gastado, el arquero. Mira que Esta última de Mahrez. El arquero, a sí. ver, Mendy. Hace 7 años él estaba pensando seriamente dejarse del fútbol para conseguir un laburo, como la gente, porque en la segunda de Francia le dijeron, no, vos no servís como arquero. No, y lo de Kanté. No, ¿Para pero qué digo, irte lejos? pero como que Es lo que de Kanté ya la gente ya escuchó mucho. Lo pero- de Kanté lo descartan en un club, según contó su manager cuando empezaba en Francia. En realidad él es de Malí, maliense es. Senegal. Senegal, Sí, ¿cuál es el gentilicio de Senegal? Senegalés. Senegalés. Bueno, y vos sabés que él va y no lo aceptan por la estatura, porque tiene apenas 1,68 m. Pero es un volante, pero impresionante. Mete una corrida, otra vez, de las tantas que hizo durante la Liga de Campeones. Impresionante. Y Aparte, él parece el que- Caen, Parece que sabe a dónde va a ir la pelota. Él está ahí siempre. y siempre cuando hay un pase corto sabe a dónde va a ir la pelota. Increíble. ¿Vos sabés Impresionante cuánto de- lo compra Kanté. el ¿El Chelsea? Leicester? ¿El No, Leicester? el Leicester lo compra del Caen en De 8 Francia. millones, 10 millones, si hace libras esterlina conversión, ponele 10, 11 millones Un de, fenómeno el que lo llevó. de dólares. Lo venden en 30 millones de euros al Chelsea. Pero el que lo recomienda es el gran Claudio Ranieri. Pues, yo Porque estaba- Claudio Ranieri pide por él, estando en el Caen. Estaba pensando y un es equipo más, de media tabla para abajo de es más, Francia. es más que Makelele, ¿verdad? Sí, no. Pues ahora Makelele era el mismo tipo de jugador. pero Pero más técnico. este es más. Se no, recorre, más. un Es recorrido más, impresionante es más. tiene. Pero cómo quita, Ariel. El quite que él tiene mano a mano es sensacional. Una cosa, pero es que no existen otros volantes que vos puedas ver, porque la velocidad, la lectura del juego que tiene, hasta cabecea. De hecho, la primera situación es que ha hecho un golazo de Kanté y subiendo al segundo palo, ¿verdad? Para los padres de Kanté, de Malí, como dijiste, el de Senegal es Mendy, el arquero, pero la vez pasada, vos sabés que él ganó todos los duelos aéreos y era el más petizo Claro, de la el cancha. más petizo, y por saber, Y acá esa dice- jugada donde le saca la pelota en la barrida,
Sí. a De Bruyne creo que es. No, esas son... Segundo tiempo. Sí, y yo creo que es el jugador más querido en todo el mundo. Y que, Sí. porque a ver, él estuvo en esa oleada del Leicester, después va al Chelsea, lo que hace con Francia y le hacen el cantito donde dice lo anuló a Messi y todo eso, inclusive cuando y siempre muestra humildad. Pero no, y lo del Chelsea, me parece que se parece un poco con lo que charlábamos con Gustavo Gómez con el tema de Palmeiras. O sea, ellos cambian de técnico en medio de la temporada, dijeron y eso que echaron a un símbolo como Lampard. Entonces, se unieron un técnico que fue echado por su club, Tuchel con Paris Saint-Germain, Con el mismo equipo, ¿no? y O sea, el mismo plantel. y acá el famoso revivió a algunos que no estaban jugando con él. Con Lampard. Y así, la historia de siempre, para que Chelsea, un equipo que hizo, recién en la última fecha, consiguieron clasificar a la Champions de la siguiente ronda. Cuarto terminaron, estuvieron casi a 20 puntos del City, pero le ganaron los 3 La otra vez partidos. escuché más de 15 partidos, no recuerdo la cifra, pero era más de 15 manteniendo el 0 en su arco. Sí, no, por eso lo del arquero... Ancelotti también, después de salir del PSG, fue campeón de la Champions con Real Madrid. Y dice aquí, Arnaldo entraba al PSG. No, Di Matteo en el 2012 también hace eso con Chelsea. Y segundo título del Inter de ¿cómo se llama? Iba a decir Inter de Milán por lo de Roberto Mancini. No, segundo título del Chelsea. Segundo título del Chelsea. Y Manchester City sigue sin tener título alguno. Cerramos con ABC TV. Muchísimas gracias. Ya se viene el informativo ABC TV. Y seguimos nosotros acá Aquella con el vez Cardinal Deportivo. aquella vez con Didier Drogba como símbolo en el Qué 2012. grande Drogba. Jugadorazo con una gran final. Él empata. Aquella vez Él hace era... posible los penales, él solo no. Claro, aquella vez era menos favorito Claro. de lo que era el sábado, porque además se jugaba en Múnich, en la cancha del Bayern, que era el favorito, y en la última pelota mete ese cabezazo para ganarle a Neuer, Sí. que venía medio nuevito del Schalke, y además en la tanda de penales como que el guión estaba bien escrito para Para que sea 10. el quinto penalero, pero aquella del 2012 como que era el cierre de un ciclo, porque se iban todos los históricos. Es más, Drogba después de esa final se va del Chelsea. Estaban los Gran Lampard, parte del equipo que perdió la de 2008, ¿verdad? 2008, Lampard, Cole y compañía. Y fíjate que el capitán que levanta el sábado pasado, Azpilicueta, llega unos días después del Del título 2012. del 2012. Por eso él era el que jugó más de 500 partidos allí en el equipo Blue. Y después lo otro, tema de, aunque parece una anécdota de color, cómo cuesta para los primerizos. Porque uno tiene que remontarse a 1997 para encontrar la última vez que un equipo que llega por primera vez a la final gana la Champions. Después, hacer el corrido. 2000 Valencia, el famoso equipo de Cooper. 2002 el Bayer Leverkusen, el de Ballack, el que la volea de Zidane en Glasgow le sacó. 2004 Mónaco. 2006 el Arsenal de Wenger. 2008 el mismo Chelsea. Y después lo último que fue lo de París, lo de Tottenham y ahora lo del Manchester City. O sea, eso de llegar a tu primera final parece que también pesa, porque tenés que remontarte casi 30 años para encontrar la última vez que un primer finalista gana la Champions League. Ahora, qué acierto del Chelsea con los fichajes. Lo de Timo Werner que la rompía en Leipzig. Después lo de Kravers. O sea, Lo de Kai Havertz. Vos sabés que lo de Havertz, ¿no? él mira, 21 años tiene. Claro. Estaba en el Leverkusen. Vos mirá el plantel que tiene el Chelsea. No pasan de 22, Ahí está. 23 años. Ay. Por eso yo te decía, Es impresionante. El que da el pase, Mawson. Mason Mount. Mould. Bueno, ¿cuánto tiene? 21, 22 Claro, años. él y Foden son las esperanzas de la selección inglesa. Imagínate lo que es. O sea, y acá nosotros seguimos. Pulisic. Bueno, O sea, vos podés hacer un sub-23. Por eso yo te decía el tema de que lo del 2012 es diferente. Porque el 2012 era todos los veteranos. Los Lampard, Terry, Peter Cech, Drogba. Acá vos podés hacer un sub-23. Porque se lesiona a Thiago Silva, que era el más veterano, y entra Christiansen, un danés. Y después Azpilicueta es el más veterano. Lo de Havertz. Giroud, por ejemplo, suplente y tremendo claro, jugador. pero como vos decís, ya apuntaron a Timo Werner, a Kai Havertz. La gente no sé si se acuerda, hay un tuit hace 4 años más o menos, el Bayer Leverkusen, cuando estaban por jugar un partido de Champions, y viste vos poner el tema de los disponibles. Por lesión, fulano de tal, mengano de tal cosa. Suspensión, mengano de tal.
Contra Atlético dicen eso. Contra Atlético. Kai Havertz tiene examen en su colegio. O sea, estamos hablando de él cuando tenía 16, 17 años. Bueno, él venía criticado porque es el fichaje más caro del Chelsea. Más de 80 millones de dólares le costó. Y él no es titular en el equipo. Y decide entre Pulisic o él, lo coloca al alemán. Y con lo de Timo Werner, el hincha te va a decir, acá cuando solemos hablar el rol del 9, porque finalizando Werner fue muy malo. Hasta se decía, ¿se acuerdan de ese gol que le hace el Real Madrid ahí debajo del arco de cabeza cuando ya no había ni arquero? Decía, bueno, solamente así puede hacer un gol. Pero él hace la jugada para generar el espacio, para que entre el alemán, o sea, su compatriota. Entonces, este Chelsea tranquilamente puede hacer un sub-23. Por eso, Tuchel dijo, hoy me reuní por primera vez con el dueño, porque Abramovich ya estaba en el estadio. Dijo, no sé si eso es bueno o es malo, bueno para pedir un aumento, malo porque dice, ¿y qué más podés mejorar después de una obtención del título? Y hablan que buscarán un 9 para instalar un imperio. Y ese 9, lo que dicen es que puede ser Lukaku o Harry Kane. Mira vos. Bueno, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Está Johnny González, en instantes arrancará la conferencia de prensa en el Club Olimpia. Johnny, estás en el circuito, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Arranca ya la cosa ahí o todavía? En minutos, Bruno, una conferencia de prensa comercial, pero después ya pedimos también dialogar con el presidente, tema fútbol, qué va a pasar con el plantel, si ya está en la lista, quiénes van a salir y quiénes van a llegar, así que después de esta conferencia comercial, repito, vamos a tener la posibilidad de dialogar con el presidente Miguel Bruno. Bueno, tema futbolístico. Johnny, quédate por favor, ya estamos de vuelta. Recordamos, la Confederación Sudamericana de Fútbol hoy anunció de manera oficial que Brasil va a albergar la Copa, ahí está, muy bien, la Copa América 2021, Brasil. El país que menos se mencionó, porque todo el mundo estaba con Estados Unidos, con Chile, con Uruguay y hasta decían Paraguay o una cancelación. ¿Dónde saltó la perdiz? Tiene un gigante, hermano querido, Brasil. Dicen que leí que 100 millones de vacunas están repartiendo en Brasil. 100 millones. Es uno de los países que más vacunaciones va a tener. ¿Leyeron algo ustedes al respecto, muchachos? No. Porque en el tema del porcentaje, Chile y Uruguay son los que tienen un buen porcentaje. Después el resto... Pero la infraestructura la tiene Brasil de una... Porque fíjate vos que Chile, por ejemplo, ahora había un partido femenino, cerró sus fronteras y se suspendió el partido, un encuentro de fútbol femenino de la selección paraguaya. Sí, venía Colombia a jugar contra Paraguay y como su ruta era Chile, Ahí está. entonces no pudo pasar por Chile, se canceló Ahí está. el partido. Y en Brasil pues está todo abierto, hermano. Pero fíjate, vamos a ver qué pasa también y qué consecuencia, cómo toman los ciudadanos brasileños esta decisión de hacer la Copa América. Este fin de semana hubo masiva protesta en San Paulo, por ejemplo, en contra de Bolsonaro. Por lo que leí, el Partido de los Trabajadores ya abiertamente asumió una postura firme de no a la Copa América. Y bueno, linda gente. veremos qué pasa en las próximas horas en ese aspecto. Tener un banco más digital es poder ir de compras de a clic y allá en mitiendavision.com mientras todavía estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas, incluso para realizar tus compras, y un grupo de personas trabajando para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovecha el super ofertón, los mejores precios y sin entrega inicial. Además, por tu compra podés ganar 50 millones en electrodomésticos. Escucha esta oferta: lavarropas automática Cecilia de 6 kilos, precio normal 18 cuotas de 206.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 144.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Te duele la cabeza, la espalda
espalda, la garganta. Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Llegó la mejor feria de todas, la Feria Tigo. Renova tu smartphone hasta en 24 cuotas en la Feria Tigo durante todo mayo. O también mis amigos prepagos pueden elegir su smartphone y de regalo se llevan gigas para navegar y llamadas ilimitadas. Ingresa a compras.tigo.com.py y entérate más. Tigo en todo lo que te mueve. Johnny, contigo. Por las estadísticas en lo deportivo, podemos ver de que efectivamente en los últimos 8 campeonatos... Está hablando el presidente de Brunote. Campeón o vicecampeón. ¿Y por qué lo menciono? Porque estamos hablando ahora de un tema financiero, de un tema de la profesionalización del club, y el lanzamiento de estos títulos forman parte de esa profesionalización y de esa reestructuración que estamos queriendo hacer. Me gustaría pasarle la palabra al escribano Zubizarreta para que nos comente un poco más desde el lado de Finexpar. Luis María Zubizarreta. Sí, muchísimas gracias. Es para Finexpar, para la financiera Finexpar, verdaderamente un prestigio que el Club Olimpia haya pensado en nuestra financiera para llevar adelante este fideicomiso. Y por tanto, creemos sinceramente que eso va a ser de mucha importancia para el Club Olimpia y nuestro sincero agradecimiento de Finexpar por este prestigio, como dije en principio. Muchas gracias, presidente. El señor Luis María Zubizarreta. Nuestro vicepresidente primero, Miguel Perdón. Bueno, así como dijo el presidente, esta es una herramienta que se viene trabajando hace mucho tiempo y que consideramos que va a ser una herramienta muy importante para la reestructuración financiera de nuestro país. El fútbol, no siempre hablamos de comisión directiva, no es sostenible un fútbol competitivo sin una adecuada salud financiera. Y consideramos que esta herramienta es una herramienta que nos va a permitir conseguir un plazo adecuado y a una tasa adecuada. Entonces, hemos Finexpar se ha conseguido estructurar una herramienta muy valiosa. Y el fútbol necesita 3 grandes pasos en fortalecimiento institucional. Una salud financiera adecuada, beneficios de estudios competitivos y también una infraestructura adecuada que acompañe a todo esto. Y esa herramienta consideramos que es muy importante. Le pedimos al pueblo que apueste a esa herramienta porque necesitamos mejorar nuestra salud financiera. Hemos tenido muchas cosas que nos han afectado. Las cuotas sociales, las entradas a los partidos. Todo eso se vio afectado. Y consideramos que esta es una herramienta que nos va a permitir ir ordenando aquí. Así que gracias otra vez, ciudadanos, y adelante con esto. Va a hablar el asesor financiero del Olimpia, el señor Manuel Ferreira. Sí, antes que nada, muchísimas gracias a Finexpar por actuar de fiduciario en este emprendimiento. Creo que es una entidad de primer nivel. Hoy Finexpar está manejando no solamente este fideicomiso, sino fideicomisos sumamente importantes que tiene Paraguay, como por ejemplo el caso de la Ruta 27, posiblemente la obra de infraestructura más grande que hay hoy en el Paraguay. Y goza de la confianza en ese sentido, como administrador de estos patrimonios, de la confianza de bancos internacionales de primer nivel, como son los bancos financiadores en este caso. Creo que Olimpia se debe sentir orgulloso de que una entidad financiera de semejante prestigio esté acompañando este emprendimiento que estamos teniendo hoy. Y quiero decirle también que
Esta es una primera emisión que vamos a hacer como Club Olimpia. Creemos que no solamente este es un paso de profesionalización, sino también es un paso donde se le empieza a dar al fútbol, creemos nosotros, un nivel que anteriormente no tenía. Si alguno tenía desconfianza hacia los clubes en sus manejos financieros, creo que el hecho de poner en el medio una financiera respaldada y auditada y monitoreada por la Superintendencia de Bancos para que garantice este tipo de negociaciones es un paso fundamental, no solamente para el Club Olimpia, sino que vemos nosotros para todo lo que es el deporte en Paraguay en general. Y quiero decir también a todos los interesados, mucho más allá de que sean solamente olimpistas, sino que sean inversores interesados, que se acerquen al club. Vamos a ir a través de las redes sociales y otros medios de comunicación y compartiendo la forma de acercarse al club para poder invertir. Estamos abiertos a inversiones desde $2.500. Ya tenemos colocado alrededor de un 12% de este fondo hoy en el día de salida, porque hay mucha avidez de gente que está queriendo acercarse, así que creo que es el momento también de apurarse, porque posiblemente estas posibilidades de invertir se queden cortas en el corto plazo, teniendo en cuenta que Olimpia es, y posiblemente seguirá siendo por mucho tiempo más, la marca más recordada de Paraguay, así que ese es un elemento sumamente importante. Le vamos a hacer llegar la información necesaria para que puedan invertir. Gracias. Quiero simplemente redondear diciendo de que acá no estamos hablando simplemente de que alguien colabora con el club. Acá estamos hablando de inversiones, o sea, estos son documentos, estos son títulos con los cuales se van a tener ganancias, o sea, el inversionista va a tener ganancias. Estamos hablando de intereses y estamos hablando de un esquema controlado justamente por el equipo de Finestar. O sea, esto no es un regalo o una donación al Club Olimpia, sino que esto es un muy buen negocio para los inversionistas. Gracias. A continuación se realiza la firma de acuerdo entre el Club Olimpia y posterior las preguntas de los eventos. Van a firmar el contrato, el presidente del club, el señor Miguel Brunote, y el ejecutivo de esta empresa, el señor Luis María Zubizarreta, para dejar totalmente sentadas las bases, para que de esa manera esta empresa pueda ser fiduciaria al fideicomiso de garantía, que intentará tener la parte económica un respaldo para los proyectos que tiene Olimpia con el estadio, con otras obras aquí en Para Uno, que llama el grupo Amigos del Olimpia. Repito, esta empresa va a estar en carácter de fiduciaria al fideicomiso de garantía. Ya vamos a comenzar con las preguntas al presidente Miguel Bruno. Buenas noches, buenas tardes, mejor dicho, presidente, a los miembros también ahí presentes. Lo que significa para Olimpia este puntapié inicial, antes que nada, Gustavo Gavilán para Radio 1 de marzo, el puntapié inicial de esta campaña importante que puede llegar a marcar historia, porque no es fácil tomar ciertas decisiones, y creo que en esta ocasión la comisión directiva, respaldado por una asamblea, avala esta oportunidad de ver y darle también la posibilidad a gente, como bien lo recalcó, de hacer inversiones dentro de una institución, y más todavía por su club, presidente. Yo te diría de que acá el desafío es doble. Nosotros sabemos de que muchas veces los clubes, para poder conseguir recursos, inclusive se ve a veces obligado a vender jugadores que no quiere vender, pero que tiene que vender porque está obligado por los aprietes financieros que uno pueda tener. Estos son ese tipo de herramientas
que nos dejan trabajar más tranquilos, ¿verdad? Son herramientas novedosas que no tienen algo que ver en forma directa con lo que es el fútbol. Sabemos que los ingresos en el fútbol son muy variables dependiendo del éxito deportivo que uno pueda tener. Entonces, estas son herramientas que de alguna manera nos dan una garantía de tener los recursos para que se siga trabajando. Ahora, también sabemos, y ustedes recordarán cuando en algún momento implementamos de vuelta los partidos los domingos a la mañana, que a veces las cosas nuevas que se lanzan tienen resistencia. La gente no entiende, la gente no comprende al comienzo, pero yo estoy sumamente seguro de que esta va a ser una herramienta que va a poder ser utilizada por todos los clubes, no solamente por el Club Olimpia. O sea, yo particularmente creo que esta va a ser una herramienta sumamente interesante para todos los clubes en Paraguay, para no solamente conseguir, repito, un esquema financiero de corto plazo, sino que especialmente pensando en el largo plazo. Presidente, los presentes, buenas. El saludo a Iván Alexis, en vivo para Radio 1650M. La pregunta hoy me tiene que ver ya con la parte final de lo que desarrollaban en cuanto a fideicomiso. Cuando hablan de beneficios directos para aquellos compradores, ¿a qué se refieren? Bueno, estamos hablando de que en realidad esos son bonos emitidos a un plazo determinado. Estamos entre 3 y 9 años en general de emisiones. Y esto va a tener una tasa de interés de rentabilidad para el que invierta. En realidad, uno va a tener un título de deuda garantizado por el fideicomiso. El fideicomiso lo que hace es retiene ingresos del club que son aprobados por la asamblea. En el caso, por ejemplo, cuotas de socios, el ejemplo de por ejemplo, ingresos a los partidos de fútbol cuando estos vuelvan a existir. Y eso lo que va a hacer es, va a constituir la fuente de repago de esas inversiones. Entonces, yo puedo venir a invertir, y digo un número cualquiera, $10,000 a una tasa determinada, a un plazo determinado, por ejemplo 5 años de plazo. Al final de los 5 años voy a recuperar mis $10,000 y durante ese periodo de 5 años, cada 6 meses, voy a ir cobrando una participación proporcional del interés que haya sido pactado en ese caso. Esto, como decía bien el presidente, no es una donación al club. Esto es una inversión que generará rentabilidad. Estuvimos hablando con agentes financieros, inclusive gente que no es olimpista y está interesada en este tipo de inversión. Presidente, ¿cómo le va? Saludos para todos, en directo para el terminal. Presidente, este dinero que va a ingresar a la institución, ¿va a ir también para el plantel, para el plantel profesional, para fútbol en general del Olimpia? Y por otra parte, ¿cómo califica el presidente del Olimpia lo que pasó en el campeonato, el segundo puesto? Decía, estamos orgullosos por este momento que pasó Olimpia, cambiando de técnico, salida de jugadores mencionados en este caso. ¿Cómo puede hoy lunes calificar el campeonato de Olimpia? Sí, la idea básicamente es que la mitad de los recursos que se logren obtener a través de esta herramienta va a ser para reestructurar las deudas que ya tenemos. O sea, conseguir plazos más largos y con mejores tasas, más o menos la mitad. Y la otra mitad va a ser para que la maquinita siga funcionando. Y cuando hablamos de la maquinita que tiene que seguir funcionando, hablamos justamente de eso, ¿verdad? El tema de los salarios, el tema de los gastos que tiene el club en general. Se nos viene ahora la pretemporada. O sea, es para que efectivamente el club siga operando. Digamos, la mitad para lo que fue, para el pasado, y la otra mitad es justamente para lo que se viene todavía. Y hablando del presente del club, yo te diría que es un poco con sentimientos muy mezclados, ¿verdad? Fue un semestre de vuelta muy complicado. Todos pensábamos de que el tema de la pandemia se iba a resolver en este año, y fue todo lo contrario. La pandemia fue peor inclusive que el año pasado. Quiere decir de que no tuvimos la vuelta a las canchas, lo cual nos afecta no solamente en lo financiero, sino que también tenemos que decir en lo deportivo. Olimpia es una cosa sin público y es otra cosa con público. O sea, Olimpia
es un equipo que le gusta jugar con público, entonces te aceptan ambas cosas. Por otro lado, también tuvimos que efectuar un cambio de técnico, que ya lo tuvimos que hacer el año pasado también, y no es algo que nos guste. Esta es una comisión directiva que apuesta al proceso de mediano y largo plazo, pero a veces los resultados deportivos te obligan a hacer algunos cambios que creemos que son los correctos. El campeonato, después de haber ganado el clausura, por supuesto la meta era ganar en la apertura de vuelta, y el segundo gran objetivo era clasificar a octavos, que era una materia pendiente hace muchísimo tiempo en el Club Olimpia. Lo de octavos se consiguió, yo creo que para mí fueron dos partidos, uno el que ganamos en La Paz, en la altura que fue sumamente complicado, y después por supuesto este partido que lo ganamos con 4 goles de diferencia, pero eso fue. Y bueno, y por un lado, como dije recién, queríamos de vuelta a ser campeones de la apertura y nos quedamos con el vicecampeonato, pero lo que rescato de esto de vuelta es, hablando de nuevo proceso, y lo mencioné recién cuando lo hablé, uno mira un poco las estadísticas y te das cuenta de que siempre somos o primero o segundo estos últimos años. Quiere decir de que no es un tema donde uno sube, baja, sos campeón un año y después 2 años estás a mitad de tabla o estás colero. No, Olimpia siempre está ahí o primero o segundo, y yo creo que de esa parte podemos estar muy orgullosos en Olimpia, porque eso te da la pauta clara de que se está trabajando en base a un proceso de mediano y largo plazo. Presidente, buenas tardes, el saludo para todos, estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. El presidente ya realizó la evaluación junto al cuerpo técnico de la lista de algunos futbolistas que no van a continuar para el segundo semestre, y si ya le pidió algunos puestos específicos para refuerzos para el siguiente semestre del año. Sí, la respuesta a ambas preguntas es sí, confirmado. Yo lo había mencionado, creo que fue ahora hace una semana, que se estaba terminando la evaluación, pero esa evaluación realmente termina cuando termina el campeonato. El campeonato terminó ayer y ayer terminó la evaluación, y en esta semana vamos a dar a conocer todas las partes de las reestructuraciones, ¿verdad? Y cuando hablo de reestructuración, por supuesto hablo de las salidas que vamos a tener, y también vamos a estar anunciando cuáles son las incorporaciones que vamos a tener. Ahora, para ser muy claro, las salidas que vamos a tener, yo había mencionado un número, había mencionado que van a ser entre 10 a 12 jugadores, y algunos de ustedes me habían preguntado después de la clasificación a octavos si eso cambiaba. No, eso no cambia. Lo que cambia de repente es la evaluación que se le hizo a algunos jugadores, que faltaba esa última parte del campeonato para terminar las evaluaciones. Y en lo que se refiere a las incorporaciones, de vuelta, lo primero que se va a hacer es siempre ver si no hay algo en la cantera. Me vuelvo a repetir para que eso se entienda claramente. Si no tenemos algún chico que pueda cubrir un lugar que necesitamos nosotros por las salidas, ahí sí vamos a ver qué alternativas tenemos, pero primero en el plano local. Recordarán ustedes de que en el último libro de pases ya se comenzó con ese proceso. Hemos incorporado a chicos como Ramón Sosa, Jordan Santa Cruz, Luis Cáceres, etcétera, y que inclusive a muchos de estos chicos, muchos ni los conocían, pero los hemos incorporado del plano local, y hoy les diría ya son estrellas de la Olimpia. O sea, realmente ya están mostrando que tienen pasta para Olimpia, y creemos que nosotros ese es el camino. Recién en la tercera etapa, si vemos que en el plano local no tenemos a un jugador que necesitemos para cubrir un puesto, ahí vamos a salir afuera a buscar. Presidente, ¿qué tal? Estamos en vivo para Versus por Geni Universo 970. A inicio de año mencionaba que tenía un presupuesto bastante elevado y se había puesto como objetivo lograr los octavos de final y salir campeón. Uno se consiguió y el otro casi. Ahora, basando el presupuesto, ¿cuál será el objetivo para este siguiente semestre para el rankeado? Y te diría exactamente lo mismo, solamente que ya no octavos, ¿verdad? Ya es pasar a la próxima fase también de Libertadores, que realmente sería un sueño, y ganar el clausura. O sea, los objetivos siempre van a ser esos.
¿verdad? Acá no estamos diciendo que esta reducción masiva, y cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de reducción de entre 30 y 40% del presupuesto, o sea, es importante, pero creemos nosotros que es el único camino que tenemos como club. Todo lo demás no es real. Pero esto no significa que no vamos a tener un plantel sumamente competitivo para ambas competiciones. Presidente, conociendo la realidad y no esta situación no solamente golpeó a nivel aquí nacional, sino ya escuchamos también en Europa cómo fue esta situación de la pandemia, también se puede llegar a hablar de reducción de salarios, hacer más real algunos números a ciertos jugadores, o eso no se ha planteado, presidente. Yo le soy muy franco, esa es una fórmula que a mí particularmente no me gusta. Esta fue una de las opciones que se barajaron, recordarán ustedes, en la época del COVID, ¿verdad? Que tuvimos esos 90 días bravísimos del tema COVID, y habíamos visto si podría ser una de las alternativas. Yo particularmente es una alternativa que a mí no me gusta mucho, el tema de reducción de sueldo. Acá uno puede decir, bueno, pero hay gente que gana mucho dinero, otros no, bueno, por ahí está si se merece, no se merece, pero uno dentro de todo ajusta su esquema de vida al sueldo que gana. Entonces, si yo vengo a ustedes hoy y le digo, bueno, hay que reducir el sueldo, yo particularmente estoy más a favor de buscarle un camino a que estos jugadores que salen del Olimpia, porque no se les puede pagar el sueldo, que se busquen otros clubes que a lo mejor sí pueden hacerlo. O sea, acá tenemos que ser, digamos, sumamente inteligentes, ingeniosos. Hay que reducir el presupuesto, pero tampoco podemos nosotros entrar a jugar con las finanzas de cada uno de ellos. De esta manera culminamos la finaliza la conferencia de prensa del presidente del Olimpia, el señor Miguel Brunote, hablando de todo un poco sobre el tema financiero, tema plantel. Culminó de esta manera el campeonato Apertura Olimpia en la segunda colocación, y en esta semana será clave para anunciar quiénes serán los desafectados, y también si hay posibilidad o hay necesidad de incorporar futbolistas de afuera. Bueno, perfecto, Johnny. Muchísimas gracias. Volvemos más tarde. Ya hoy va a preparar un resumen de las cosas más importantes. ¿Vos qué es lo que rescatás de lo más importante que haya dicho el presidente del Olimpia, Brunote, con quien ya tuvimos la ocasión de charlar la semana pasada? Johnny, Juan de Dios. A ver. Sí, decía, Probando, se 1, 2, mantiene. 3. Sí, probando 1, 2, 3. Se mantiene su postura que no ha cambiado nada con relación al número o a los números para la salida de futbolistas. Fue en la DC Cardinal, la primera radio donde decía, tiraba un número, o confirmó ese número después. ¿Te acordás el famoso doble dígito, dijo? El doble dígito, sí, señor. Sí. Y después, ante Táchira, confirmó ese número, y ahora ha reconocido al presidente que no ha cambiado absolutamente nada. Perfecto. Bueno, gracias, Johnny, un abrazo. Hasta luego, señor. Adiós. Yerba mate compuesta arcoíris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de arcoíris. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240, con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Confort llega más lejos. En IDESA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podés obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Más información, comunicate al 413-1000, al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Bueno, Ariel, vos escuchaste los relatos en televisión, se hizo una comparación, Sí. Y enhorabuena, bien. Sí. O sea que la gente elige, algunos tienen una preferencia hacia Klose, otros fueron hacia Simon y Palomo, el tercero. Sí. Después hablaban de un chileno que estuvo en Fox, que tuvo menos repercusión. Pero ¿cómo la gente elige, verdad? Porque
Y la misma Son- cadena luego presenta esas verdad. Exactamente, Sí. estamos hablando de la misma cadena. Lo de Chile es por el tema de lo que ya hablamos. Son las barrietas. Sí. Claro, por el tema de la ley antimonopolio. Sí. Por eso en Chile no es que permiten que ESPN haga lo que hacía Fox. Porque lo que ellos dicen es, yo firmé contrato con Fox, por ende debe ir por esa señal. Yo Sí, señor. entiendo que Disney compró el 21. Por eso Chile también tenía su señal, que también ocurre en el tema de la Libertadores y la Sudamericana. Ahora, yo ya sé el voto cantado para quién va a ser de Dani. Te quedas con Simón, ¿verdad? En el relato del gol. Pero espera, vos estás hablando de la otra misión, porque ahí me parece que ahí, viste que hay... No, viste que la gente comenzó a jugar de quién fue el que mejor relató el gol de la final de la Champions. A mí la verdad que me gustó muchísimo Klose, porque tuvo más emoción su relato. Yo soy closero lo para comenzar. No, a mí Simón me encanta, discúlpame. Yo solamente le he visto a él. Pero ese ritmo de radio que Y con- tiene Klose, y la a Torre veces te da ahí otra le cosa. saca ventaja. En el análisis de la Torre te da otra cosa. No, pero hablamos relator Solo exclusivamente. por la dupla también te compra, es un paquete. Pero Sí, no, pero a la acá se transmisión hizo el sí. sondeo con Sí. el relator. bueno, yo igual. Mariano Clos Vos toda la te quedas vida. con Klose. En Pero radio en el soy gol- un enamorado de él y en Bueno, tele le sigo entonces, igual. si está enamorado ya es otra cosa. Vos, Dani, en este relato de gol, A mí me gusta más Simón por lo que vos ya dijiste, pero también me parece que hay una cuestión de chapa en el sentido de uno está muy identificado con Libertadores y el otro con Champions. sí. No sé si también eso Sí, incide. en Klose algo, está más ¿verdad? identificado con la Porque Libertadores. vos me decís, más allá Así que a mí me- como, más- así como, ¿cómo se llama este muchacho? Después del COVID se da la memoria. Qué bárbaro. Sí, antes lo ya estaba, me costaba mucho. El Argentino. Pollo Viñolo Ajá. está identificado con el fútbol argentino. Claro, o sea, vos claro. escuchás los relatos de fútbol argentino en televisión y vos decís, es Viñolo. Claro, O sea, creo que es una cuestión de costumbre pero, también. Claro, porque más allá que a mí me guste el estilo de Miguel Simón, y él hizo algunos partidos de la Libertadores, es No. como que, por No, eso, o no, sea, yo no, creo que no. también muchas veces incide ese tema de la identificación, o sea, no es, por eso siempre digo, no es soplar, y, o sea, todo se construye, todo se mantiene, hay una vigencia, por eso, más allá que a mí me guste, uno puede decir, lo llevo a ese mismo profesional a esto, y porque reitero, inclusive en la prepandemia, él hizo, ¿te acuerdas cuando hacían el tema de la mezcla, este de acá y este de allá? Y no, mientras No, que en no. Champions, y hay gente que dice que con lo de Klose, o sea, tipo Ariel, pero dice, no, pero él es más Copa Pero Libertadores. sí, no, pero más relató emoción. muy bien. Vos No, sabés no, que hace a muy mí bien. me encantó su relato de gol. Vos, Federico, ¿con quién te quedás? A mí yo creo que escuchando de chico a muchos relatores, Mariano Clos es el relator que más entiende de fútbol, porque tiene tips cortitos que marca que no solo está relatando, sino entendiendo muy bien el partido. Incluso hay un par de ocasiones donde él le hace ver a la Torre cosas que la Torre no vio. Ahí el toque, una de ellas fue la entrada contra De Bruyne, que la Torre decía fue leve, y él dice, no, al propio cronista de campo, ¿no? Que como estaba viendo, Sí, no. tiene una visión. No, tiene una visión extraordinaria. fantástica. Sí, sí, sí. El mayor ejemplo es Niembro diciendo Chilaver de lejos ¿verdad? Y era Mariano Clos que arrancaba, ¿no? Tiene un... No, desde la época, ¿te acuerdas cuando acá llegaba el fútbol argentino por cable? Los sábados. Él hacía los partidos Con del Fabri. sábado. sí, hacía algunos con Fabri y era una dupla... Los partidos que no iban en Capital Federal. Sí. Y típico eran los partidos de Gimnasia, Pero Lanús. contra un grande siempre. Claro, y en esos partidos él ya mostraba que hasta en el tema, yo creo que debe ser el relator que mejor asistente es, en el sentido del offside. Estamos Sí, hablando sí, de una sí, época de Televim, y cuando pop venía y decía, está offside. Sí, y no, de tiene 10, 8 pegaba. No, a mí me gusta la visión de fútbol que extraordinaria. tiene, es muy buena, es muy buena. Es muy buena. Y- Entonces me quedo ¿Sabes lo que dicen? admirando a Simón, que uno lo conoce desde América Sport, transmitiendo la B con Juan Pablo Barqui, que era una dupla sensacional, ¿verdad? Pero Simón es En la que, un no, sí, Simón Bueno, es lo un que pasa capo. es que son estilos diferentes, Son ¿verdad, diferentes. Federico? Porque Simón, por ejemplo, le agrega más frases. Y datos. Y datos. Sí. No, pero también las frases, por ejemplo, suena el blues y compañía, juega la zurda. En los goles Sí, juega alguna entonces, frase. mete. Claro, el pero relato del Klose, gol- sin embargo, es menos adornado del juego, en cuanto claro. a palabras, a juego de Lectura del palabras, juego. a libreto, pero es mucho más emocional, ¿verdad? Y tiene un relato, yo creo que la ventaja que tiene es el hecho de ser relator de radio, y eso le da un hándicap a favor. Claro, y tiene, a Klose, ¿verdad? vos te das cuenta, pero bueno, cuando la Torre todavía no se animaba a decir que el Chelsea estaba dominando el partido, ya lo sentenciaba a Klopp, ¿verdad? Y después la Torre, o sea, yo marqué mucho eso el sábado mirando atentamente como
muy pocas veces porque uno mira un partido tan atentamente, ¿verdad? Siempre estamos con otra cosa que hacer y punto, y elijo, no escuché el gol de Simón, ¿eh? Pero sí, no escuché el gol de Simón, pero elijo a No, pero no podés elegir como si no relator. escuchaste, Federico. No, pero es como que comente un partido que no viste. Fue muy, pero lo elijo ya por todo lo que estoy marcando. No, pero te quiero hacer, espera, Tito Torres, ¿cómo te va, Tito? Hola, muy buenas tardes ya. Un saludo grande a ustedes. Tito, ¿quién es tu relator preferido? Vamos ya al grano, hermano querido. En Paraguay, ¿quién es el que más te gusta? Decilo, no vaya a tener miedo. Si es Arturo, es Arturo. Si es Julio, es Julio. No importa. No, la verdad que todos son muy buenos y muy profesionales. Bien. Tito, saliste por la izquierda sobre la raya, hermano. Con un gran centro, ¿no? Sí, tiró una en el punto penal y marcó. No, estábamos hablando de la final de la Liga de Campeones. No sé si lo llegaste a ver, Tito. Sí, lo pude ver. ¿Qué pensás del partido? Y un partido apasionante, una final, la verdad que muy buena. Yo quería que gane el City, ¿verdad? Porque soy del equipo de Guardiola, ¿verdad? Me gusta mucho. También por el Kun, ¿verdad? O sea, quería que gane el City, ¿verdad? Pero la verdad que lo de Chelsea es para admirar realmente, jugadores muy jóvenes en su mayoría. Kanté también, que hace de que sea querido por todos. Entonces yo creo que fue una digna final, y bueno, creo que realmente fue apasionante para todos, ¿verdad? Así que contentos por eso, porque realmente cuando uno quiere ver una final, quiere ver este tipo de partidos. Ahora, no se quedó en vano la Liga de Campeones en manos del Chelsea. Porque mira que hay que hacerle partido al City, y Chelsea mostró mucha firmeza. Sí, yo creo que sí, la verdad que Chelsea tiene también un estilo definido, ¿verdad? Un técnico que obviamente ya hizo también su carrera, venía de jugar una final el año pasado, o sea que también tiene lo suyo. Más allá de que capaz y no sea tan reconocido como capaz sea Guardiola o sea Klopp o sean otros técnicos, pero la verdad que lo del Chelsea es muy meritorio, ¿verdad? Muy meritorio. Bueno, Tito, adelantanos la noticia, por favor. Está por buen camino. Es probable tu renovación con el Olimpia. ¿Cómo está tu situación hoy? Y hoy yo soy jugador Olimpia luego todavía. Yo sé, pero hablamos de renovación, o sea, extensión de contrato, ¿verdad? La verdad que todavía no definimos eso aún con el presidente. Lo estamos hablando, pero todavía no hay nada definido aún. Pero ya están hablando, están negociando. Primero, ¿cómo se dice? Los primeros escarceos. No, específicamente solamente charlas así esporádicas, ¿verdad? Porque obviamente nosotros teníamos que jugarnos partidos muy importantes estos días, ¿verdad? Lo que fue la clasificación, no queríamos tocar demasiado el tema, ¿verdad? Nuestra idea era estar enfocados a lo que eran esos compromisos, y bueno, yo creo que ahora que terminó el campeonato seguramente nos juntaremos, hablaremos y bueno, se verá realmente qué es lo que va a ocurrir conmigo, ¿verdad? Federico, Dani, Ariel, Tito Torres. Ya que empezaste con un perfil diferente a lo del jugador Tito, ¿entras en el mundo de los medios? Yo no. ¿Pero vas a ser que accionista, propietario? Sí, soy socio de un medio, sí. ¿Y qué tal la experiencia que tuvieron? Porque vi que inclusive Pergolini le había fogoneado también un poquito hace un tiempo. ¿Qué tal la experiencia en estos primeros tiempos? Bueno, la verdad que es algo que bueno, mi esposa al haber estado en los medios, al ser haber sido y hoy otra vez estar un poco enfocado en el tema de los medios, ¿verdad? Es un sueño que tenía mi esposa. Después con el tiempo también es algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿verdad? Yo entendí en este tiempo de pandemia inclusive
como reto, ¿verdad? Lo que es lo digital, ¿verdad? Yo creo que hoy en día lo digital es algo que realmente se ha convertido en un medio de información y la verdad que hace un año atrás nosotros con mi esposa, tanto en lo que ella hace y yo también un poco en todo lo que hago a través de mis redes, ¿verdad? Me fui dando cuenta de que, bueno, se está encaminando hacia ese lado. Y nada, fue visionar un poquito y bueno, lanzarnos en esta nueva etapa que la verdad me encanta, me fascina. Ocupo también mi tiempo a la par de lo que es el fútbol, puedo entender y puedo darme cuenta de que, y es lo que quiero también demostrar, ¿verdad? De que el futbolista, más allá de ser jugador de fútbol, puede enfocarse en otras cosas. Yo estoy estudiando marketing hace 2 años y medio y bueno, la verdad que tengo muchos desafíos también a la par, ¿verdad? Como cabeza de hogar, mi intención es poder también ser un ejemplo para mis hijos, ¿verdad? No solamente en lo futbolístico, sino que también puedan ver a través de mí y de mi esposa algo diferente. Y la verdad que estoy contento, estoy muy feliz. Lanzamos algo que humildemente, ¿verdad? Lo veníamos soñando y bueno, hoy en día se está haciendo realidad y bueno, nuestra idea es trabajar y bueno, si Dios permite que nos vaya todo bien, ¿verdad? Que esa es la intención, obviamente. Está muy bueno el sitio y, a ver, del PY News, ¿verdad? Del Paraguay News. Sí, del Paraguay News, 45.800 seguidores. Y la otra vez nos llamó la atención la semana pasada porque algo que se había dicho aquí aparecía ya al toque y con una transmisión muy buena cuando Guillermo Domaniski decía el tema de la vacuna, ¿te acuerdas, Bruno? Sí, recuerdo. Que habían llegado solamente, ya transcribió rápidamente el sitio, hay gente que está trabajando, muy concentrada se nota, y también estoy leyendo acá, por ejemplo, Tito Torres nuevamente la figura del partido. Tienes la ventaja para eso, Tito, pero te quiero preguntar, porque alguna vez hablamos del tema del estado físico, y vos decías que si te costaba llegar al final del partido, y creo que este año habrá sido de lo más importante a nivel físico individual en Olimpia, y habla de un mejoramiento en algún tipo de trabajo u otra cosa que vos sabrás, ¿no? Sí, no, obviamente que sí. La verdad que tanto en el esquema también o de la confianza que me da el entrenador también hace que uno tenga mayor confianza, sea un poco más protagonista dentro de la cancha también y nada, la verdad que me siento bastante bien en lo físico, no solamente en lo físico sino también en lo futbolístico y bueno, la verdad que muy contento por cómo terminé el campeonato y bueno, ahora a descansar, a recargar las energías, ¿verdad? Para poder volver de la mejor manera en la pretemporada, ¿verdad? Que es lo que quiero, así que nada, esa es la idea, esa es la intención, así que bueno, esperemos que realmente podamos llegar bien a la pretemporada y hacer una gran pretemporada para afrontar los desafíos que tenemos en el segundo semestre. Iván, ¿no te armaste alguna expectativa para este combo de eliminatoria? ¿Cómo? Si no te llegaste a armar alguna expectativa para este combo de eliminatoria, digo. ¿Expectativa? Sí, de tener la expectativa, de esperar, de poder estar incluido en la lista. No, obviamente uno como jugador sabe que ser tenido o ser llamado por la selección nacional no es nada fácil, ¿verdad? Uno sabe que hay un montón de jugadores que están en un muy buen nivel. La verdad que la selección hoy en día tiene un rico plantel, tiene jugadores con mucha experiencia, jóvenes que están jugando en un nivel muy alto. Y obviamente uno siempre tiene el sueño de poder estar en la selección, ¿verdad? Pero yo voy a seguir trabajando, uno nunca pierde el sueño, nunca voy a perder el sueño de poder volver, pero bueno, hoy no me toca y bueno, hoy soy un hincha más de la selección y mi mayor deseo es que le vaya bien, que realmente podamos hacer los 2 buenos partidos ahora por las eliminatorias. Y después la Copa América, ¿verdad? Pero realmente yo creo que Paraguay hoy en día apeligra muchísimo para llegar al Mundial, ¿verdad? Que es el mayor deseo y mayor anhelo que tenemos todos los paraguayos, ¿verdad? Tito, el término de tu extensión, si se da en Olimpia, que me dicen acá de muy buena fuente que eso está encaminado,
¿Tu extensión podría ser hasta qué tiempo? ¿De qué tiempo estás pensando vos proponerle al Olimpia? No, en realidad, como te decía Bruno al principio, ahora yo estoy muy feliz en Olimpia, siempre lo dije, tengo las mismas ganas que tengo cuando llegué, quiero seguir compitiendo, mis metas y mis desafíos a nivel personal son muy altos siempre quiero ir por un poco más en lo deportivo, entonces yo tengo, como te dije, sigo teniendo un año de contrato, y bueno, venimos seguramente, como te digo, esta semana vamos a reunirnos con el presidente, vamos a ir definiendo y bueno, ver también qué es lo que el club quiere conmigo, ¿verdad? Más allá de lo que uno desea. ¿Vos hasta cuándo tenés contrato todavía? Yo tengo contrato hasta junio del año que viene. 2022. 2022, sí. Porque lo que me dicen es que tu contrato se podría extender hasta el 2024. ¿Te parece razonable? No sé, la verdad que todavía no, como te digo, ¿verdad? Es una decisión que tengo que tomar yo seguramente con el presidente, hablar con él, cuál es la intención que él tiene conmigo, el club conmigo, ¿verdad? Y nada, o sea, que realmente estemos a gusto los dos, y creo que hoy en día estamos a gusto los dos, ¿verdad? Tanto yo con el club y el club conmigo, ¿verdad? Así que nada, o sea, son detalles, para mí es un detalle que es definirlo ahí en el momento y bueno, ver qué es lo más conveniente para ambos, ¿verdad? Pero tu idea o tu sueño es continuar en Olimpia. Hoy por hoy soy jugador del Olimpia, me debo a Olimpia y obviamente mi intención está quedarme en Olimpia y pelear todo lo que tengo con Olimpia, ¿verdad? Después de que se hable de que haya alguna propuesta o algo, obviamente el club ellos son el dueño de mi pase y ellos decidirán, ¿verdad?, realmente qué harán conmigo, si quieren que me quede, quieren que me vaya, si es una propuesta buena que interesa al club. Y a mí, bueno, seguramente lo hablaremos, o sea, algo que realmente tengo yo y tiene la gente del club es que nos podemos sentar, charlar como personas adultas y bueno, ver realmente qué es lo que nos conviene y bueno, seguramente eso va a pasar en estos días. Pero ya hubo propuestas por vos, Tito. ¿Cómo? Ya hubo propuestas por vos, digo, Fortaleza acercó una propuesta formal. Sí, así mismo. Y la rechazó Olimpia. Ahora, pero uno nunca sabe que por ahí en este tiempo, ahora que se abren los libros de pases y uno nunca sabe de dónde pueda saltar una oferta, ¿verdad? Claro, así mismo, o sea, uno es consciente de eso, el club también es consciente de eso, ¿verdad? Y bueno, más allá de eso, como te decía, ¿verdad? Uno entiende también la situación en la que se encuentra el club y seguramente el club va a analizar, ¿verdad?, qué propuestas, si llegan a venir propuestas, cuáles son las más buenas. Y bueno, yo también me debo al club y bueno, también uno tiene esa intención, ¿verdad?, de que tanto el club como yo o de que ambos seamos los beneficiados, ¿verdad?, siempre y cuando haya alguna propuesta. Bueno, esta sí me tendrás que contestar. ¿Cuál es el tiempo que crees conveniente para hacer o no una renovación? De sentarse a conversar antes de la pretemporada o no te trazas límites de tiempo. No me trazo ningún límite de tiempo. Hoy por hoy estoy hace 6 años en el club, bueno, 5 porque un año fui a préstamo a Colón en el 2016 y la verdad que me siento como en casa, ¿verdad? Soy feliz en el Olimpia, siento también de que estoy, la verdad que después de muchísimo tiempo me siento como me siento hoy en día jugando, ¿verdad? Hoy ya, te soy sincero, capaz y antes me costaba más porque no me creía lateral y todo, pero hoy en día puedo decir que sí me creo un lateral, hoy juego con esa convicción, con esa confianza y bueno, creo que eso también hizo sí, ¿verdad? De entender ya de que esa posición es la que me están utilizando y que si realmente me ponía la pila me podría ir bien y bueno, este año me mentalicé y bueno, gracias a Dios me siento en un muy buen nivel, ¿verdad? No quiero tampoco quedar como soberbio ni nada, pero realmente lo digo, me siento muy bien en lo físico, deportivamente hablando, mentalmente, entonces la verdad que me siento muy bien, me siento en casa y bueno, como te digo, ahora si tengo que quedarme el mayor tiempo posible en el Olimpia lo voy a hacer
pero son detalles, ¿verdad? Son detalles que se definen ahí. Conmigo generalmente yo me considero todavía un hombre de palabra, así que como digo, ahora si el presidente, si decidimos juntarnos con el presidente estos días y extender el contrato o respetar el contrato o ver qué intención tiene el club conmigo, Olimpia tiene la prioridad, ¿verdad? Porque hoy soy jugador de Olimpia y bueno, esperemos que se pueda definir esta semana. Tito, lo mejor para vos, mucha salud para la familia, muy amable. No, por favor, cuando gusten. Un abrazo grande a todos. Tito Torres, jugador del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te quedas solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cámbiate a Claro. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal, Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Marcelito González, ¿cómo está Marcelo? Hola Bruno, ¿qué tal? Saludos para vos y para tu compañero de la mesa. Bueno, ¿qué campeonato tuvo Marcelo González, verdad, en River? La Sudamericana principalmente también. Sí, Donde vos jugó seguís siendo goleadores. jugador de Guaraní, Marcelo. Sí, yo perdí en la Guaraní por... Tengo contrato hasta un año más con ellos. Ah, un año más. ¿Y ya te llamaron? No, hasta ahora no sé nada de Guaraní. Mi préstamo con River ya venció acá en junio. Antes me habían prestado por este año. Vos tenés que 6 meses y retornar. ahora venció. Vos tenés que retornar ahora a Guaraní. Y por los papeles sí, pero hasta ahora no recibí ningún llamado de ellos. No sé nada, la verdad. Chiqui Arce no te llamó a vos. Sí, me felicito por el campeonato que hice. O sea, puede ser toda una señal, ¿verdad, Federico, Dani, Ariel? Si Chiqui le llamó. Sí, no es muy usual, ¿verdad? Bueno, pero no, vamos a preguntarle está llamando cualquiera. Pero tema Guaraní. Claro, ¿había relación cuando Chiqui estuvo en Guaraní, Marcelo? ¿Cómo? Que ya lo tuviste a Chiqui cuando estabas en Guaraní. Sí, siempre hablaba con él y en Guaraní con él jugué varios partidos también. Después le tocó ir a la selección y yo me quedé en Guaraní. ¿Pero habrá sido por eso nomás o porque él ahora es técnico de Cerro y capaz Cerro busque también refuerzo para el segundo semestre? Y no sé, la verdad, ojalá que sean las dos cosas. No, pero no, yo creo que pasa por la temporada que hiciste, porque te conoce. ¿Fernando Cubero te conoce a vos? Sí, yo habría debutado con él. Entonces Fernando Cubero va a ser el técnico guaraní, pues, Marcelo. Sí, ahora estoy leyendo también que viene de vuelta a Guaraní. Por eso. Y estás esperando que suene el teléfono de Guaraní, entonces, para saber, válale Yapota ya. Sí, ¿por qué no el otro también? ¿Cómo? El otro teléfono también. El otro teléfono también. Ya, ahora estoy medio lenteja estoy. El otro teléfono quiere decir, puede ser otro club, ¿verdad? Pero... ojalá, vamos a ver. O hasta ahí lo que te puedo decir, Guje, y a Cuyo. Y hasta ahí lo que te puedo decir. Bueno, gran campaña realmente de Marcelito. Bueno, que siga los éxitos, Marcelo. Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias. Saludos para vos y para tu compañero. Muchas gracias, Marcelo. Muchas saludos. Adiós. Marcelo González, delantero, rápido. Extremo por derecha, jugó mucho. Que la Gambeteador. Buena campaña y es jugador de Guaraní. Gambeteador y goleador. Y figuran el papel que decíamos de juguero la otra vez. Y un año de contrato no me queda. Claro. Y Ahí le llamó, dijo, ¿no? Claro.
le felicito. Pero si Guaraní se aviva, el famoso le extiende y después, si el míster lo quiere, porque me parece que las dos cosas, ¿no?, son muy reveladoras. El llamado de Chiqui para felicitarle, por eso le preguntamos, porque si no hay relación sería muy de la nada. O sea, eso es cuando te llama alguien ¿por qué me llama a esta con persona? el antecedente, Dani, que las últimas contrataciones fueron Arce hablando con el jugador. Claro. Boselli, Mateus, y hasta se habló de una conversación que tuvo con Fernández Cedrés que no salió. Posterior, ¿verdad? Claro. Con Claudio Aquino también él había hablado. Había hablado también Cuando, con, ¿cierto? Sí. Pero- ¿Cómo pero- quiero escuchar a Alberto Acosta? Pero también, Pero es de Guaraní. O sea, Claro. la otra de los nombres que yo había dado, no di Marcelito González, está en lo que me había notado la persona que informaba, que sí, que está a préstamo, a diferencia de otros que están para renovar un vínculo, como De la Cruz, Mendoza y Rolón, que son otros nombres de jugadores que están en otros clubes que querría Jubero para su equipo. y yo creo que, por ejemplo, por eso para sopesar, cuando él dice Jubero me hizo debutar, o sea, es un crédito muy importante. O sea, no es Un antecedente muy... Estuvimos, pero yo le miraba de reojo, él estaba en otra... No, él, si te hizo debutar es porque él fue el primero en verte condiciones del sucesor. Y ya que vos citabas lo del presidente de Guaraní, el sábado pasado mirando justamente el Super Sábado, y cuando hacía un poco la analogía con el tema del teatro y todo eso, Ariel escribía directamente, y no era que te dijo que iba a haber conferencia... Me dijo que iba a haber hoy conferencia, donde ya se iba a estar anunciando a Jubero, pero por lo visto que cayó. Pero entendimos el porqué el deterioro de la relación con Costas. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca, comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto, participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugas Mastercard. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, brucuya, frutas frescas en una botella, Tres Leones Ron. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Mamá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a mamá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate, ingresa a www.mariscal.com.by. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Buena yunta allí, tomando la pelota, Mau metió un gran pase para Haber, ahí está, escapa y lo tiene, viene. ¡Gol del Chelsea! Lo hizo Havertz, grande Mount, gran... ¿AOB? ¿Eh? ¿Estamos cargando nuestro internet? ¿Qué es lo que te pasa hoy? Primer tiempo de Mount, 42 minutos, señoras y señores. Si era por puntos, lo tenía merecido el Chelsea. Gana Chelsea, final de la Champions. Primer tiempo lo hizo Havertz, 1-0 para el equipo de Tuchel. Si bien hubo situaciones para el Chelsea que busca una más. Mount, qué buena bola para Havertz, sale Ederson. Chelsea que toma el camino de la zurda, sí, la cobra Kai Havertz para marcar la diferencia. Allí en Porto encontró el hueco y por el camino de la zurda de Havertz, la cobra, marca el primero. Buen blues, sí, la orejona por ahora se viste de azul en Portugal por Havertz. Gana el conjunto de Tuchel 1-0. La salida de Ederson, Havertz el primero, está.
Ahí están los tres relatores. Clos, Simón y Palomo. Federico. Clos. Te quedaste ahora con Clos. Sí, ¿Te gustó sí. más? Sí, mucha Te doy el rating según la Nación en la Argentina. A ver. Y la gente se quedó, eligió en mayoría la pareja Clos Torres, ya que el rating marcó que tuvieron un promedio de 10.1 puntos entre las 16 y las 18 horarios en el que se jugó el partido, mientras que Simon y Wolf tuvieron 5.6. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92 o nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia de la Conmebol, es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes, es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar industrial. Llévate un obsequio para mamá. Apúrate y asegurarle a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo todo el mes de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. www.atalayasadeseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda, para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios Queso, con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizar. 23 años después, señores, escuchen. Cruz Azul campeón del fútbol mexicano. Le había ganado a Santos Laguna 1-0 en Torreón, que ya, de hecho, es por el tema de la altura, el tema del oxígeno, desértico. Sí. Le ganó 1-0. Ayer volvieron los fantasmas cuando Santos Laguna marca el 1-0 y después se da el empate 1-1, global de 2-1 en Cruz Azul, 23 años después, y gracias a Dios, por suerte, con dos paraguayos, Pablo Aguilar y Juan Escobar, campeones después de 23 años. Decían ya que había un maleficio, que había como una especie de yeta. ¿Cómo se le llama eso cuando? Tigeracú, no Tigeracú, no es payeta tampoco. ¿Cómo sería? Maldición. Sí, ya dije maleficio, pero sí. Acá en nuestro dulce idioma guaraní, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería? Yeta, ¿verdad? ¿Cómo te dice? Yeta vestido, dice. Sí. Y ya que vos decís el tema de los chicos, los chicos influenciados por el tema de la Argentina, que le dicen mufa. Lo de mufa, dicen los chicos. No, y no puede ser muy curepizado. Sí, pero volvemos a lo mismo. Aquí los chicos te hablan así. Y Tigeracú le dicen. Y bueno, y él estuvo de vuelta con el sábado con la del City. Picharon 4-1. Ahí tiene que ver para ver cómo se le dice al vernáculo, al nuestro. Pero habilitame por WhatsApp. Hoy realmente funciona el WhatsApp. Es que de hecho en México ese es un verbo. ¿Cuál? Cruz azulear. Cruz azulear. Claro. O sea que llega con todo y después perder en la final. Claro, lo que también dicen el tema de pechear y todas esas cuestiones. Macumba me dicen acá, no Macumba, otra cosa, muchachos. Pero Payet dice otro. Es más, en la previa los propios hinchas decían, yo ya no puedo aguantar otra final perdida, decían los hinchas de Cruz Azul. 0972-730-730, Karma, ese es... karma es cuando vos haces algo y te vuelve. Se da vuelta. No, ese te da vuelta. No, karma es otra cosa. Audio WhatsApp, muchachos. Espera, a ver. Cambuy, Bruno. Cambuy, leche. ¿Cómo es Cambuy? Vos que sos.
Agria, leche agria sería, ¿verdad? ¿Cómo se le dice, Tigracú? ¿Cómo es cuando no ganas, no te salen las cosas, hermano? El Bambino le hace 6-0 a este Klose. Es intragable el tipo. Yo creo que la gente le escucha más por La Torre que escucharle a este Klose. Es intragable, será. Bueno, está bien. Escuchar la relación. Cerro en la Libertadores. Y es así como decir, por ejemplo, Cerro Lear. Bruno Ape, hijo de Iguazú, yo se pone a la 107.1. Yeta, o sea, mi querido Bruno, saludos. Sí, señor, saludos, firme, 107.1 en Ciudad del Este, Alto Paraná. Bruno, también se dice, por lo menos llevo WhatsApp en voz, No, cuando no. bueno, hasta acá llegamos. WhatsApp, Ese es el problema. cada vez estamos utilizando menos el WhatsApp por culpa de alguna gente. Bueno, a ver qué tenés, ponelo. El drama llega al área, manchón penal, saca desde el fondo del azul, que va a ser campeón, señoras y señores. La trata de reventar el conjunto cementero, la bola queda, se acabó. 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas. El azul por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo, es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano. Jesus se lo merece más que nadie, como ha sufrido, como una madre ha sufrido Jesus en este equipo. Lo han pisoteado, lo han insultado y hoy es campeón. La máquina, tantas caras que no han visto monarca el azul y ahí está. Esas letras que no se pensaban jamás volverían a un trofeo de liga. Aquí está el azul, no lo pueden creer. Lagunas, Oaxaca, Ciudad Cooperativa, Cruz Azul, un cuarto de país está con la máquina, gritando, enalteciendo, las lágrimas abrazando la bandera. Estoicos ahora sí, la máquina, doctor García, es campeón de la primera división después de 23 años, 5 meses y 23 días. Y con total justicia en todos los sentidos. Cuando te sacan la tarjeta, no te quedes como Doria, por supuesto, ni como Jiménez. Con Clip acepta todas las tarjetas de crédito, débito y vales. Aprovecha por Hot Sale hasta el 46% de descuento en Clip.mx. Así de fácil. Total justicia. El equipo de Cruz Azul, Guillermo Zaguito, Jorge Campos, pegado al sufrimiento, vinculado al sufrimiento. No podía ser de otra manera. El mejor equipo del campeonato de la jornada 3 a este final es justo vencedor. 23 años después, campeón del Cruz Azul. Carlos Jara Zaguier, maestro, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, buenas tardes a vos, buenas tardes a la audiencia, gusto en saludarte también. Bueno, yo supongo que habrás seguido ayer lo del fútbol mexicano porque fuiste símbolo, campeón con Cruz Azul. Y 23 años, ahí decía el relator, 2.500, ¿cuánto digo? Pone un poquitito la primera parte, escucha un poquitito, maestro, por favor. Penal, saca desde el fondo del azul, que va a ser campeón, señoras y señores. La trata de reventar el conjunto cementero, la bola queda, se acabó. 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas. El azul por fin termina con la... No, espectacular el relator, hizo su cálculo. 8.500, más de casi 9.000 días, profe. Ese es un cruce sólido de hueso colorado posiblemente, porque hasta los minutos contó. No, la verdad que fue 23 años de espera, y en el 97 fue el último campeonato que obtuvo. Julio César Llero estuvo en ese equipo. Julio César Llero, afortunadamente, Bruno, afortunadamente en cada campeonato desde el 72 en adelante. Hay un paraguayo. Hubo paraguayo, sí. Sí. Profe, recordame vos que tenés buena memoria. Eladio Zárate fue campeón con Cruz Azul también, ¿verdad? No, Eladio Vera. Perdón, Eladio, ¿qué es Zárate? Eladio Vera. Vera fue trincampeón, fue 72, 73, 74 más o menos. Eladio Vera, que lo recuerdo como sus últimos pasos, era técnico de Fernando de la Mora y solíamos charlar. Qué tipo extraordinario. Vos sabés que las cosas que uno aprende de gente como él, yo lo recuerdo con la pelota en la mano y te contaba cada anécdota y te contaba cosas del fútbol. Qué impresionante era Eladio Vera, che. Qué bárbaro, qué jugador. Vivió una época dorada. La década del 70 fue la época dorada de Cruz Azul, donde se obtuvo 8 títulos.
¿Vos estabas en esa época? A mí me tocó el 78, 79 y 79, 80. Ah, mira vos. Fui campeón. Entonces, 80, 81 fuimos a la final, pero ahí perdió la primera vez Cruz Azul una final. Nunca perdía la final. Ah, mira. Ahí perdió la primera vez y nos saló un poquito. Empezó ¿cómo te iba a decir? El mal agüero ahí que no fuimos. Ahí en adelante todas las finales que llegaba Cruz Azul perdía. Sí. Hasta el 97 que Julio César Hierro integró ese equipo y fueron campeones ahí otra vez. De ahí en adelante hasta ahora consiguen otra vez un título y yo anoche seguí paso a paso el partido, gracias a la tecnología también estábamos siguiendo acá con la familia todo paso a paso y muy contento por la gente de Cruz Azul que tuvo mucha paciencia y por el equipo que fue contundente, fue el mejor del torneo, ganó con propiedad, con mucha autoridad y categoría. ¿Qué tal le viste a los paraguayos, profe, a Juan Escobar y a Pablo Aguilar? ¿Perdón? ¿Qué tal le viste a los paraguayos, a Juan Escobar y Pablo Aguilar? Los dos de titulares, ¿eh? Sí, Juan estuvo impasable. Juan estuvo hecho un excelente jugador, usaba un excelente defensa que en los momentos más difíciles él apareció a plenitud y defendió. Pablo es el líder, el referente importante de Cruz Azul. Los dos son importantísimos. Juan, que llegó un poquito tarde, llegó hace poco, tiene menos tiempo que Pablo, pero los dos son referentes. Es muy querido el paraguayo en Cruz Azul. Sí, es que ustedes abrieron camino, profe, sin duda que ustedes abrieron. Y mira que pasaron tantos paraguayos. Yo lo estoy recordando, por ejemplo, a Bonet, Caniza, Cristian Rivero, Pablo Ceballos. Recuerdo que estuvo Maxi Biancucci. Después, nunca pudieron ser campeones, tenían todo para ser campeones. Cruz Azul es un equipo muy grande que tiene mucho dinero. El dueño es una cementera, imagínense lo que es una de las cementeras más importantes de México y del mundo. O sea, dinero a esta gente no le falta, ¿verdad, profe? No, en absoluto. Y donde gente tampoco, son gente muy, muy honesta, muy derecha, ¿verdad? Que le da mucho lugar al jugador. Primero las personas, es el eslogan que ellos manejan. Primero las personas y después el jugador. Le trata como persona a todos y afortunadamente todos los paraguayos que estuvimos por ahí dejaron huella. Lastimosamente algunos no pudieron conseguir títulos, pero es muy querido el paraguayo. Y Eladio fue uno de los principales autores para abrir la puerta para todos los demás paraguayos y siempre mi dicho era, a mí no me interesa que digan que jugó Carazaguer, a mí me interesa mucho más que digan que jugó un paraguayo aquí. Claro, qué lindo. ¿Eladio de dónde se fue? ¿De acá al Cruz Azul de qué equipo? Él estuvo en Cerro, la reserva, hasta la reserva y luego pasó a River, fue goleador de River y de ahí se fue a Cruz Azul. O sea, del Quelito saltó, se fue a... mira. Y profe, hasta ahora te llaman, siempre habla la gente de Cruz Azul contigo. Siempre estamos en contacto, eso sí, yo hasta hace poco era visor de Cruz Azul, ¿verdad? Para Sudamérica, pero me daba mucha pena porque estaba percibiendo un sueldo que sin hacer casi nada, entonces hace poco me desligué, o sea, le dije por esas razones que no podíamos seguir ahí en ese cargo. Ya mira. Pero no, ellos siempre me consultaban, yo gracias a Dios, también me escuchaban un poquito y Bonet, Ceballos, en fin, Monzón, un montón de gente, Lazzarini, fueron recomendados por mí y fueron aceptados también y hicieron muy buena campaña. Tenés razón, el Beto Monzón fue, después de estar en su gran momento en el Olimpia, fue al Cruz Azul de México. Tenés razón, profe. Y vos sabés que estaba leyendo las estadísticas del fútbol mexicano y Cruz Azul ganó ya la fase previa a la liguilla, porque ahí juegan, ¿verdad? Y clasifican los 8 mejores equipos. Ganó ya la temporada regular, ¿verdad? Sí, y pasa que en México a veces los equipos ganaban la temporada regular y después se quedaban en la liguilla por el camino. Sin embargo, Cruz Azul ganó la temporada regular, clasificó a la liguilla, llegó a las semifinales, ganó la final 23 años después y fue el equipo de mejor defensa y de mejor ataque.
Así es, así es. Toda la estadística que se debe de respetar y tratar de llegar, lo hizo Cruz Azul. Sí, fue el equipo más correcto, fue el equipo menos goleado, fue el equipo más goleador, el campeón goleador creo que está ahí también, Cabecita Martínez creo que fue el goleador del torneo, no sé. Sí, el que metió el gol, ¿verdad? Ayer. Ese Cabecita, sí, uruguayo. Sí. Esa es la figura, entonces yo creo que llenó todos esos requisitos que debe llenar un equipo para ser primer lugar. Y creo que en el torneo siempre se juega de 4 grupos y clasifican los 2 primeros de cada grupo. Sí. Y a veces hay 2 mejores terceros que entran por esos segundos que están mal, ¿verdad? Generalmente entra el primero y el segundo, pero si hay mejores terceros, 2 mejores terceros pueden entrar por 2 peores segundos. Sí. Entonces el torneo se juega, el primer lugar siempre juega con el octavo. Claro. La eliminación, el 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 contra el 5. Los primeros 4 generalmente visitan primero y luego reciben. Y ahí está la diferencia de gol. Si salió 0-0, si el marcador global es igual, pasa el mejor ubicado. Entre los 4 es importante entrar entre los 4 por eso. Sí, no, pero qué alegría por los paraguayos, por Juancito Escobar que llegó y ya hoy día está totalmente afianzado porque de entrada no fue titular. Y lo de Pablo Aguilar, que es una extraordinaria campaña en México, no solamente en el Cruz Azul, porque estuvo en otros equipos. Todo México, exacto. Estuvo en el América. Acordate lo que él vivió con la selección paraguaya, que le habían dicho que lo desafectaban porque estaba enfermo. O sea, lo de Pablo Aguilar realmente fue él algo... fue figura en Tijuana, fue figura en América, fue figura en Cruz Azul. Es palabra mayor y es referente importante en todos los equipos que estuvo. Sí, acá me aporta Luis María, un oyente de los Estados Unidos que sigue mucho el fútbol mexicano, Eligio Torres, en los 70, ¿También? Herminio Céspedes también, me dice, muchos paraguayos en Cruz Azul, ¿eh? Sí, muchos, Herminio Céspedes, Eligio Torres, Lazzarini, Javier Villalba, Apolinor Jiménez, estuvo en la época Lazzarini, Roberto Paredes. Ah, Roberto Paredes también estuvo en Cruz Azul. Estuvo también en el central, sí. Ah, mira, el ex Olimpia que hoy es jugador. Pedro Medina, aquel central que jugó la juvenil, el campeón juvenil sudamericano que salió, Pedro Medina de Libertad. También estuvo un tiempito ya en Cruz Azul. En fin, todos los paraguayos, yo quiero aprovechar para felicitarle a todos los cruzazulinos paraguayos que integraron el equipo, felicitarle por este triunfo. Profe, hoy me consultaron sobre un paraguayo que jugó en la década de los 70, finales de los 70 en Cruz Azul, un arquero. ¿Hubo un arquero paraguayo? Apolinor Jiménez. Ah, Apolinor. Apolinor Jiménez era suplente de Miguel Marín. Mira, fue jugador de Olimpia acá y luego se fue a Cruz Azul. Y allá Cruz Azul le prestó a Puebla, jugó mucho tiempo en Puebla también como titular. No podía jugar, le tenía enfrente a Miguel Marín, que era un arquerazo, fue el mejor arquero que pisó México. Marín es el que murió hace poco, profe. Miguel Marín, sí, falleció. Falleció hace poco, tuvo una historia muy trágica que él... Ya tiene un tiempito, él fue operado del corazón cuando era jugador todavía y ya se retiró por eso y dirigió un ratito, ya por eso, dirigiendo Querétaro, falleció frente a un supermercado, le estaba esperando a la señora que estaba haciendo compra y él se quedó en el coche y ahí le dio el... De acuerdo, sí, no, que tiene un apodo que no estoy recordando ahora. Superman, el gato y Superman. Ahí está, el gato Marín, el mejor arquero de la historia del fútbol mexicano. El mejor arquero extranjero, o sea, el mejor arquero porque yo no he visto, ya te voy a hacer no he visto otro arquero como él, ¿verdad? Sacaba con las 2 manos como si fuera zurdo o diestro, ¿verdad? Y con el pie era de zurda y los contragolpes se hacían de maravilla. Pero lo que más me llamó la atención un día que cuando le llegaron en una mesa, estábamos sentados tomando un café, y llegan de la derecha y de la izquierda le llegan aficionados y él tranquilamente firmando con de la derecha y con la izquierda autógrafo, sin problema. Vamos a mi viejo, entonces. Nunca he visto eso, que un arquero, y le dije, ¿cómo? Y ustedes tienen que manejar el pie y nosotros los arqueros las manos. Las manos. Tenemos que manejar las 2 manos sin problema. Y la verdad que sí, dominaba las 2 manos. Qué increíble.
Bueno, profe, qué placer charlar contigo, muchas felicidades, siempre, claro, el mundo Cruz Azulino, como decís vos, lo de Cruz Azul, se acuerdan muy bien de los paraguayos, y vos en ese lote estás ahí encabezando la muy buena memoria que tienen los hinchas del Cruz Azul para con los paraguayos. Gracias, profe, por atendernos, mucha salud para vos y el cariño y respeto de siempre. Igual, uno para todos ustedes, cuídense mucho. Igualmente. Carlos Carazayer, campeón, múltiple campeón con el Cruz Azul. 23 años después, hermano querido, con paraguayos otra vez. Cruz Azul campeón en el fútbol mexicano. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Oche? Estamos en un año diferente, pero donde hay Oche hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresina ligeramente picantes y el choriqueso Max, donde hay Oche hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo en encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio. Con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. Bueno, entre otras cosas, Germán García, colega de TIC Sport, nos hablaba sobre la Copa América en Brasil, las sedes San Paulo, Recife, Río de Janeiro. Por ejemplo, nos decía, Río de Janeiro podría albergar las semifinales y la final. La final es segura. La final es segura, sí, en el Maracaná. Claro. Bueno, y nos hablaba sobre el futuro. ¿Y sabes por qué te puse San Paulo? Sí. ¿Sabes cuál era el primero? Y después dije, nos están tomando el pelo. Manaus era uno de los... Y lo de Jeperampo, ahí fue lo de la cepa P1. Sí. ¿Cómo que Manaus? Entonces dijeron, bueno, vamos a sacar Manaus, vamos a poner San Paulo. Y fíjate cómo va a ser... San Paulo, Recife, Río... Natal y Brasilia. Natal y Brasilia. Sí. El Mané Garrincha de Brasilia. Claro, y fíjate cómo también esto va a ser una cuestión de versus, y habrá que ver, por lo que Ariel decía con lo del PT y compañía. Fíjate, por ejemplo, el gobierno de Pernambuco, que dice, a nosotros todavía en la Confederación Brasileña de Fútbol no nos dijo, pero nosotros ya nos adelantamos, nosotros no vamos a albergar la Copa América. O sea, los gobiernos, esto se va a volver una cuestión política entre los pro-Bolsonaro y los anti-Bolsonaro. Bueno, Germán García también nos hablaba sobre el Pachi Carrizo, que, según el colega de TIC Sport, quiere dejar Cerro Porteño. La primera opción es buscar una oferta de hacer una diferencia económica en el fútbol catarí, en el fútbol de Emiratos, en el fútbol árabe, y si esto no ocurre, sí retornar a Rosario Central. Si Carrizo puede o no lograr la libertad de acción, ahí su agente en los próximos días va a intentar entablar una negociación con la gente de Cerro Porteño para decir, bueno, ¿tenés el dinero para pagar? ¿No lo tenés? Bueno, si no tenés el dinero para pagar, nosotros resignamos esa deuda y vos le das al jugador la carta de libertad de acción para negociar con el club que quiera. Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía, claro que sí. El Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrar nuevos caminos. De los creadores de los packs de Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural. Brunote, conferencia de prensa hoy sobre la reestructuración del equipo de Olimpia. Las salidas que vamos a tener, yo había mencionado un número, había mencionado que van a ser entre 10 a 12 jugadores. Eso no cambia. Lo que cambia de repente es la evaluación que se le hizo a algunos jugadores, que faltaba esa última parte del campeonato para terminar las evaluaciones. Y en lo que se refiere a las incorporaciones, de vuelta, lo primero que se va a hacer es siempre ver si no hay algo en la cantera. Si no tenemos algún chico que pueda cubrir un lugar que necesitamos nosotros por las salidas,
ahí sí vamos a ver qué alternativas tenemos, pero primero en el plano local. No tenemos a un jugador que necesitemos para cubrir un puesto, ahí vamos a salir afuera a buscar. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo Quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugarle galjare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate hotelere. Y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Tito Torres sobre su futuro no quiso tirar muchos datos. A mí me dicen que hasta el 2024 le va a ofrecer Olimpia la renovación. No le preguntaste eso, ahí se abrió un poco más. Cuando dijo, ya me siento lateral, acá me siento muy bien. A diferencia de las primeras preguntas. Sí, ¿verdad? Hasta el 2022, junio, tiene contrato con Olimpia. Con el presidente lo estamos hablando, pero todavía no hay nada definido. Creo que ahora que terminó el campeonato seguramente nos juntaremos, hablaremos y bueno, se verá realmente qué es lo que va a ocurrir conmigo, ¿verdad? Estoy muy feliz en Olimpia, siempre lo dije, tengo las mismas ganas que tengo cuando llegué. Quiero seguir compitiendo, mis metas y mis desafíos a nivel personal son muy altos siempre quiero ir por un poco más. En lo deportivo sigo teniendo un año de contrato, seguramente, como te digo, esta semana vamos a reunirnos con el presidente, vamos a ir definiendo y bueno, ver también qué es lo que el club quiere conmigo, ¿verdad? Más allá de lo que uno desea. ¿Vos hasta cuándo tenés contrato todavía? Yo tengo contrato hasta junio del año que viene. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Federico, te mandó saludos, bueno, a Dani, a Ariel, a todo el equipo, nos escucha todos los días. Vos sabés que hoy dejé el auto lavando ahí en un lavadero, zona Cerro Corá. Sí. Y fui caminando hasta casa y a la vuelta un señor que estaba pintando una casa con otro amigo, creo que me dijo que se llama Sosa su apellido. Digo, ¿qué problema tengo? Yo tengo que anotar en una agenda porque tengo un problema con los nombres. Le pido mil disculpas, no recuerdo si me dijo Ramón Sosa o me dijo, yo siempre les escucho todos los días al mediodía acá. Saluda a Federico, me dijo, para los muchachos. Están pintando una casa ahí cerca, ¿sabes dónde? ¿Conoces el Club Cerro Corá? ¿Cerro Corá de dónde? ¿De Lambaré? Sí, claro. Sí, ahí a media cuadra, Federico, sí. A media cuadra. Saludos también ya que estaban para los muchachos de la carnicería San Marcos, allá sobre Boyani. También me dice que de la mañana a mediodía están escuchando siempre bien. ¿Le tiraste algunos cortes especiales, algo, no sé? Sí, vos sabés que uno de los pocos lugares que vende tirita tipo, sí, San Marcos. Bueno, quiero preguntar rápidamente, ¿tenemos que hablar del campeonato? ¿O vamos mañana del campeonato, verdad? No, ¿qué es lo que más íbamos a hablar, verdad? No, campeonato ya no. Libertad campeón, terminó vicecampeón el lunes pasado. Nacional, al final terminó, ¿cómo fue? 38, 35, 38. Tercero Nacional. No, 38 Libertad. 35 y 33. Verán, voy a mirar yo mi propio Twitter. Yo me informo a veces por mi propia cuenta. ¿Y está bien? Increíble. Pero así son las cosas de la vida también. Ella, puta. No me puedo acordar de todas las cosas. Tengo 2 perros, tengo mi hija, tengo la radio, el canal, Bueno, espera te digo. Espera.
Twitter @BrunoPom. Insólito que vos mismo te informes por vos. Esto ya es... Quiero plantear lo siguiente. Tenemos que hablar de la selección paraguaya el jueves a las 18 el partido contra Uruguay. Sí. Vamos, hermano, eliminatoria, dale, vamos a entrar en ambiente de eliminatorias. Por favor. Después se viene, acá está, torneo de apertura 2021, Libertad 38 puntos, campeón. Olimpia 33, a 5 quedó al final. Y Nacional 30 puntos, quedó a 8 de Libertad y a 3 de Olimpia. Yo creo que queda como saldo que Olimpia le sacó 5 puntos a Cerro en el acumulativo. Entiéndase, porque en el segundo semestre ya Cerro y Olimpia están recontra obligados a ganar el clausura. Algo que no ocurría en el apertura porque tenía el tema de la Copa Libertadores y tenías el segundo semestre. Más, después de la obtención de Libertad, que te ocupa uno de los 2 cupos de fase de grupos, Cerro y Olimpia están obligados. Por eso creo que se mira de reojo, y los que planifican mucho en el caso de Cerro estarán lamentando sus últimas 2 derrotas, 12 Guaraní, mientras que en Olimpia, repito, pues famoso Salvatore cuando tenés que mirar el acumulativo, y allí Olimpia le sacó 5 a Cerro, que terminó cuarto a 10 de Libertad. En caso de que Libertad repita y Olimpia sea otra vez vicecampeón. Por eso te decía, cuando Olimpia hacía el tema del Tetra, Cerro y Libertad fueron a fase de grupos por el tema del acumulativo, en el 18 y en el 19. Entonces, algunos números que deja el tema de la apertura, que se cerró ayer oficialmente, pero que ya con aquella goleada de Libertad contra Guaraní en la cancha de Dos Bocas, ahí ya se había bajado el telón. Hoy estaremos con Peligro de Gol a las 21 horas. A través de ABC TV, canal 50 de personal, Treflow HD, 19619 Tigo, canal 10 IPTV, 23 más, Claro Más, canal 10 de Claro, o 23 de Claro ahora. Bueno, está bien, pero en Claro estamos los dos Claro. 23, sí. 23. Señal... Y más 23 es Claro, o sea, 23 Claro TV más. ¿Está bien? Bueno, a las 9 arrancamos Peligro de Gol. Muchísimos temas por tocar. Quiero plantear lo siguiente. Federico. Sí. ¿Es bueno que cambie de ambiente Carrizo, que se vaya? ¿O vos no lo... O sea, si vos sos Arce, vos sos técnico, vos sos Cerro, ¿qué harías? Y tendría que traerle, no digo un tipo con el costo de Carrizo, ¿verdad? Pero otra variante en el puesto, porque no tiene Cerro, está muy ajustado en esa zona. Lo cierto es que no se ve un buen ambiente. Carrizo es un tipo que demuestra mucho con el rostro. Y si bien en un momento Arce le dijo que se quede y salió bien, porque fue figura en aquel torneo que ganó Cerro, donde había contado que Arce fue el que lo convenció para que se quede, porque él ya quería irse en aquel momento de la pandemia, cuando se suspendió el fútbol. Estaba para irse y Arce lo convenció para que se quede. Creo que ahora la relación no es la misma, porque como se ve a la hora de entrar, cuando él está en el banco, no es el primer cambio. Y cuando está como titular, sí, venía siendo el primer cambio. El primero que sacaba Arce era él. Entonces no veo una cuestión que sea como para que uno diga, que baja para Cerro. Pero sí que tendría que traer, aunque sea con un perfil más humilde, un jugador que juegue allí en la zona de volantes. Y en el tema de los egos, sumarle que fue el primer cambio en un primer tiempo en los últimos 2 partidos. Sí, el primer tiempo no es para cambiar, Pero también hay que decir que ya pasó un año y medio de ese pedido que hizo Arce. Y si hay algún... Por eso, Ariel, por eso yo creo que ya no quedó más nada. El tiempo de deterioro otra vez la relación. Y Pachí fue el más mimado. Si hubo alguien mimado en el campeonato Apertura, el Clausura, hasta este año y todo, es Pachi Carrizo. ¿Te acuerdas que decía, es un osito, decía Chiqui Borrell? Porque es muy especial en su carácter, eso se nota. Y Arce hasta lo protegió la pasada cuando él cometió el grave error que derivó en la derrota en el gol de Atlético Mineiro en Copa Libertadores de América. Y no puedes forzarle a alguien que ya no quiere estar. Él ya no quiere estar. Entonces, ¿cómo lo vas a forzar para que siga en el club? Pero una vez te pueden convencer, ya pasó eso. Después ya. Una segunda vez, aparte no sé si Arce también estará más con la intención de convencerlo por segunda vez, no veo. Acá es donde eventualmente se va a saber la verdadera intención cuando Arce en aquel postpartido que recordaba Ariel
lo decía para proteger o realmente sentía eso. ¿A qué voy? Aquí Abel lo describió como su mejor jugador táctico. Vos de tu mejor jugador táctico, aunque ponga cara larga y todo lo que quiera, no te vas a desprender así nomás. Pero ¿qué pasa? El contexto era, me parece que lo estaba diciendo para proteger en un ambiente, en un contexto donde Cerro había sacado el famoso comunicado, donde los hinchas decían, ¿y vieron? Tipo lo que discutíamos acá con lo de Guardiola, ¿y vieron? Sí. Justo era ese momento para hacer, mirá cómo terminó, porque lo que pasa es que en este semestre Carrizo no fue, o sea, ni siquiera fue titular de un equipo que bajó. De Carrizo, ¿lo dejan ir? Es que, porque a ver, pues yo te decía, si yo tomo de forma literal lo que dijo Arce en esa jornada, vos no te puedes prender tu mejor jugador táctico. Pero me parece que los hechos demuestran que aquella vez lo dijo, no te digo por decir, pero sino para justamente sostener un ambiente. ¿Ariel? Sí, el que no quiere estar, ¿qué va a hacer? No puedo forzarlo a alguien que no... Aparte del lado del jugador, sí que es una deuda. Y también, no está más cómodo. El año pasado no la había a esta altura. Es sueldo... Y prima. Premio y prima. Y bueno, son los tres ingresos. Sí. Acá, qué bien Gerardo Figueredo. El iteño, Eladio Vera, exjugador de River, fue 5 veces campeón con Cruz Azul. Y Eligio Torres, al que le hicimos referencia a Carlos Jara ayer, era jugador de Soldamérica. Y vos sabías, Federico, vos sabías, señor Cham, Eligio Torres. Ariel, de Cal 70. Eligio Torres era jugador de Sudamérica y lo vendió por muy buena plata a Cruz Azul, y con esa plata se compró el predio de Villa Lisa. Imagínate vos. Mira vos lo que sirvió, ¿no? Imagínate vos, hermano querido. ¿Te parece si vamos a esperar para no salir de Cruz Azul? 3 grandes nombres que por H o por B no los nombramos. Uno, el Pepe Cardoso, que jugó la Copa Libertadores. Ah, sí, pero muy llegó a la final. Fue su presencia. No, por eso digo, pero sí. Vistió la camiseta de Cruz Azul. No, claro. No puede conocer. Puchi Ruiz. Aparte llegó a la final Cardoso de aquella Copa Libertadores que lo había enfrentado a Cerro también. El otro fue el Fino Cañete, también jugó con las 10 de Cruz Azul a Dolfino. Y el otro que no se lo recuerda muy bien allá por el tema de las lesiones fue Roque Santa Cruz. Que él de Europa fue a Cruz Azul y de Cruz Azul viene a Olimpia. De Málaga vino a Cruz Fíjate Azul. que 3 jugadores tenemos, Cañete, Cardoso y Roque. Habían pagado, recuerdo que hablaba la prensa mexicana, que le hicieron un contrato, algo así como de 3 años y 12 millones de dólares, que fue un dineral mucha que plata, pagó, mucha plata. Puchi Ruiz no estuvo ahí también. No. No, ¿verdad? Le tuvo todos en Monterrey. Monterrey. Y en la B azulada de Puebla. En Puebla también estuvo, sí. Pero, y conectando con el tema... Ahora, lo de Apolinor Paniagua, arquero no sabía, será. Pero ha de ser el equipo más representativo de los jugadores paraguayos. Sí, sin duda. Más allá del impacto que tuvo Salvador, Cabaña, o sea, lo del América la vez pasada. O Pepe en Toluca. Claro, pero si vamos a hablar de cantidad y lo que nos decía el profe, ¿no? Con el tema de que en cada título estuvo un paraguayo. O sea, los otros ya mencionamos, Cristian Rivero, Caniza, Bonet, Maxi Biancucci, Pablo Ceballos. A eso ya los mencionamos. Sí, y lo de Llegrito fue así que Carlos Hermosillo, que era el goleador, le dijo a Cruz que compren el pase. Porque eran los centros de... Conejo también. Eran los centros de Llegrito y los goles de Carlos Hermosillo. En ese 97. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales, Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-212891.000. Nuestra Señora de la Asunción. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar Vivi Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000
Asisbel y decidas ser exclusivo, porque en Asisbel sabemos lo que te hace bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua es calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Vamos a ubicarle un poco a la gente en el tiempo. El jueves, este jueves, Uruguay-Paraguay, eliminatorias, 6 de la tarde. Martes, Paraguay-Brasil, Estadio Defensores del Chaco, 20:30 o 20 horas. 20:30. 20:30, bueno. Termina ese combo y vamos el 14 de junio. Copa América, en principio. ¿Estamos? Primero era 13, creo. 13 de junio. Y Paraguay va a jugar el primer día. Y bueno, y 13 de junio entonces. 13 de junio. Pero uno dice, eso era porque iba a ser en Argentina. Al ser en Brasil, ¿va a ser Argentina el que abra la Copa América? ¿O van a cambiar y que el grupo donde iban a jugarse en Colombia, con Brasil incluido, va a ser el primero? Pero por eso, ¿verdad? porque capaz que cambian el día, o le dicen, no, que jueguen todo, pero ahí nos vamos a poner en la parafernalia y vamos a hacer con nuestra selección. Fíjate que Brasil estaba pendiente, ellos decían, después de Paraguay, ¿dónde vamos? Porque ellos cerraban el combo justamente en el Defensores del Chaco. Bueno, y termina la Copa América y el 16 de julio ya arranca el campeonato de clausura. Sí. Es el famoso, como dicen los abuelos de antes, pues teico asuntos cosas. Es muy rápido todo, ¿verdad? O sea que, voy a entender, Ariel. Que no hay pausa, es dinámico, todo encima de otro, en cuanto a lo que tiene que ver con las competencias. Sí, para nosotros al menos sin pausa, seguimos largo. Y bueno, y las copas también arrancan la semana siguiente. Martes, miércoles, jueves. Mañana tenemos el sorteo de la Libertadores Copa Sudamericana, los octavos arrancan inmediatamente también. Y mañana a las 12, ¿verdad? Y la ida de la Copa Libertadores, que mañana los dos grandes van a conocer sus rivales, se juega 4 días después del arranque del torneo clausura. Quiero cruce, atiendan. Cerro Flamengo y Olimpia Palmeiras, ya. Vuelvo a repetir. Toula Uva, que venga el que venga. Ayer jugaron Flamengo y Palmeiras, arranque del Brasileirão. Ganó Flamengo 1-0. 1-0. Hubo muchas sorpresas en el fútbol brasileño. O sea, vos sabés que Mineiro perdió contra Fortaleza. Sobre la hora. Santos también perdió. Sí, pero Santos está... Y San Paulo empató 0-0 con... Otro grande fue. ¿Con quién era San Paulo que empató Garciño? Vos estás conectado, parece que estamos sin saldo, ¿eh? Desconectado el fin de semana. Estaba en otra cosa. Creo que le fue mal. Bueno, Inter que estaba... Inter que falta estaba la incentivación de ganando... No, estaba en otra actividad, hermano. Y Gusto Benio la olla, pues, ¿cómo se llama San Paulo? Inter que estaba ganando 2-0, le empataron. 2-2. Sí, y el presidente del Inter presentó una carta de protesta a la Confederación porque le anularon mal un gol, y eso que hay VAR, porque el Línea levantó rápido la bandera de un centro que no había salido, y el Línea levantó la bandera y después el rebote en el travesaño habían metido un gol. Gremio perdió con Ceará 3-2 también. Sí. ¿Y dónde está lo de San Paulo? Ceará que puso un equipo suplente. San Paulo contra Fluminense 0-0 el sábado, pues ahí está, por eso que no me estaba acordando bien. Claro, como que el sábado eclipsó todo lo de la Champions. Sí, claro. Y Corinthians, otra sorpresa también. Corinthians perdió contra Atlético Goianense 1-0. Sí. Corinthians jugó de local. El gol hizo el centro delantero que acá también le había hecho el gol a Libertad. Vi el 9 que es bueno. Y bueno, hay que recordar que el Brasileirão era justamente el único torneo que dijo, nosotros nos vamos a parar durante la Copa América. Y ahora van a tener que hacer una reingeniería. Y por eso algunos hinchas de los equipos grandes decían, qué suerte que nos van a jugar en nuestro estadio. Porque si, se juega en el Maracaná, esa fecha Flamengo va a tener que ir a otro estado. Por eso también... Pero tú eres demasiado grande, tú ya te ir a Brasil. Pero por eso ellos no quieren... No. Ahí en la playa pueden jugar. No quieren viajar. Por eso entonces, fíjate Bruno que... Por eso el tema de las sedes era... Vamos a colocar como sedes todos esos estadios que están de balde. Que se hizo el tema para la construcción, para el engineering de ellos, Odebrecht y compañía, porque fíjate, se habla de Natal, de Recife, de Brasilia,
Y te digo, primero eligieron Manaus. O sea, ¿qué eligieron? Estadios mundialistas donde no hay actividad de clubes, pero con el tema de Manaus le saltaron los otros. Pregunto, ¿Marcelo González de las características de Pachi Carrizo? No, ¿verdad? No. Porque Pachi es como media punta, el otro es punta a punta. Sí, hasta te diría que Marcelito es más como Mateus, hablando de quienes vinieron y no. Le llamó Chiqui a felicitarle, jugador de Guaraní, a préstamo en River. Ahora en junio tiene que volver a Guaraní. Está esperando que suenen los dos teléfonos, dijo el de Guaraní y otro club, básicamente. Hasta ahora no sé nada de Guaraní. Mi préstamo con River ya venció acá en junio, pero hasta ahora no recibí ningún llamado de ellos. No sé nada, la verdad. Chiqui, Arce no te llamó a vos. Sí, me felicitó por el campeonato que hice. Estás esperando que suene el teléfono de Guaraní entonces para saber, a la leche pota ya. Sí, ¿por qué no el otro también? ¿Cómo? El otro teléfono también, hasta ahí lo que te puedo decir. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. No. ¿Cómo y 45 recién? Uy, ¿qué te pasa? Épico. Yo creo que te apura, mi hijo. Tranquilo hoy. 12-8. Atendé hoy. Poneme en Amboa. ¿Qué música, amigo? De la eliminatoria. No hay. Bueno, modo Paraguay entonces. Ya tú eso, vamos. Jueves. Atendé, Ariel. A ver. Ya que no vas a trabajar vos ese día. ¿Qué esa? Sí, eso. No, pero a lo mejor puede ser Argentina-Chile, ¿verdad? ¿Se puede transmitir el otro partido? Claro. Yo ya no sé quién lo La pila necesito tocando la pelota. Argentina, Chile será. ¿Y vos todavía? Sí. Pero, Wilson, ¿puedes preguntar con Fabio? Pregunten si se puede transmitir los otros partidos eliminatorios para que Ariel relate Argentina, Chile, no sé, con Fabio. Lindo va a estar a las 8 de la noche. En serio, amigo. Jueves. Mucha gente de Brasil, de la zona de Caipirinha, llamó para que haga también el viernes Ariel 20:30 a Federico y que arranque ya a las 19 la previa. ¿Cuál es el viernes? Brasil-Ecuador. La primer partido, ¿no? Yo no tengo problema. No, ya, nadie tiene que tener problemas. Con mucho gusto. ¿Sabes qué? Hace guacamole ahí en el cuarto piso y me voy a cocinar guacamole sin ningún problema. Le afeito a un león también ahora mismo si quiere, encaulado. Encima le pongo talco. Bueno, vamos, jueves, 4 de la tarde. Bolivia-Venezuela. ¿Qué partido va? Que me perdonen los amigos. 18 horas. ¿Está anotando Federico? Sí. Jueves. Modo eliminatorio. ¿No está entrando todavía? ¿Será? Mañana vamos a entrar más. No están entrando ustedes más. Yo mañana después del mediodía, después del sorteo de la Libertadores y Sudamericana. Bueno. Soy sincero. Hoy hacemos un sorteo virtual. Wilson, muy hábil. Ya le avisó a la compañera que va a hacer el sorteo. Va a sacar las bolas frías y las calientes. Estoy mirando cuando... La acreditación. Bueno. Saludos a Joaquín. 18 horas, Uruguay-Paraguay. Vuelvo a repetir. Jueves. Eliminatorias. Qatar 2022. 16 horas, Bolivia-Venezuela. Relata Wilson González. Comenta Nelson Rivera. 18 horas, Uruguay-Paraguay. ¿Quién les habla? Famoso periodista, ¿quién les habla? Ese famoso. No decir yo.
con el señor Chani Federico. A las 20 se viene el Super Jueves con Ariel, Argentina, Chile y Fabio Martín. Y a las 22, ¿a quién le damos este será? El hincha final. El hincha final. ¿Quién juega a las 22? ¿Colombia? 22, Perú, Colombia. Y queda para el viernes partidazo, partidazo. Si tenemos orden, posibilidad de transmitir, hacemos todos los partidos eliminatorios, en serio, a full. Viernes 4 de junio, Brasil, Ecuador. Eso jueves y viernes. Y paramos ahí. Ahí paramos. Podemos volver con el Copa América. Todos los partidos. ¿Qué me te pasa, Ariel? Y sí. No podemos cortar toda la programación no se puede. de ese cardinal que está número 1 en todo el país para hacer los partidos de... Además, como en un ¡Vamos, Brasil! En un formato donde se juegan 80 partidos para elegir a los dos poleros. Último momento. Brasil acogerá la Copa América 2021. ¿Quién es la mascota? ¿Quién va a ser la mascota? Último momento también. ¿Quién mascota? Covidinho. ¿Cómo dijo Covidinho? Covidown. O sea que el lance ya pusieron, ¿no? ¿En serio? Al toque. Es que yo creo que en estos días se va a armar el tema de los pros y contras. Y fíjate, hasta la cartelería ya había llegado a las sedes de la Argentina. O sea, en Córdoba eso ya estaban bajando los carteles con el logo de la Copa América. Es más, habrá que ver cómo van a hacer lo del logo de la Copa América. Ah, mira, pues acá me muestra Federico Covidinho. Este es el caló de Lance, del diario Lance, el dibujante de Lance que ¿Pero qué? al toque le puso Con un gorrito. con una corona de rey. Ay, qué cosa. Covidinho la... Covidinho, rojo, mascota. y después la corona de color amarillo. Totalmente. No, una Copa América de presta. No, pero es la copa que... Por eso Alejandro López también agradeció a Bolsonaro. Si no era Bolsonaro, no había. Sí, no pueden vacunar a los periodistas que se vayan también, ya mío. O los acreditados, no sé. Pero yo no sé, inclusive, porque supuestamente en la Argentina, cuando estuvieron estos 3 días donde el juez Fernández le dice a Domínguez, sí, vamos a hacer. Una de las cuestiones era que inclusive iban a reducir el tema de toda la gente involucrada en los partidos. El Brasil va a decir, bueno, que venga todo el mundo hacia acá. Y vamos, vamos a vacunarnos, hermano, con Federico. Pagamos cada uno nuestros pasajes, también. ¿Qué te hace? No, yo creo que más que eso es... Pisar suelo brasileño, no, hermano. Más que eso es monitorear. Desde fono más hacemos todo. Acá no tienen que vacunar. Sí, allá no dejan entrar la vacuna por el tema que te dije. No, pues, ¿y cómo los que se vacunaron van a ir a jugar la Copa América? ¿Le van a hacer una excepción ahí? ¿Y qué es lo que...? ¿Pero quiénes se vacunaron? ¿Quiénes se vacunaron? Y bueno, y la APF no puede conseguir vacuna para nosotros, más poco no somos los periodistas. ¿Qué somos? ¿20 muñecos? Yo más 28, 30 periodistas que se van a ir así, no sé. Yo pienso que la APF o la Conmebol están en condiciones de... Claro, ¿verdad? De brindarnos esa garantía, ¿verdad? Sí. Pero porque ya que se hace enhorabuena la Copa América, no se deja pasar. Creo que esa garantía tendría que... Yo le hago promo gratis a la Conmebol y a la APF un año si me vacunan. Pero yo creo que más que la cuestión sanitaria, yo no sé si Brasil después de esto, un país también tan polarizado como Argentina, porque en la Argentina el elemento político fue clave para que en 4 días el gobierno que le había dicho a Conmebol, sí, inclusive nosotros te vamos a organizar todo, después le digan, no, nosotros no vamos a organizar ni el partido inaugural. Si se vuelve o no una cuestión social en Brasil, porque recordemos que Colombia se bajó por una cuestión social y Argentina por una cuestión sanitaria. Chile no aceptó por una cuestión social y también porque positiva. Evaluaron que se le podía levantar toda la gente de vuelta. Es que por eso digo, o sea, cuando se hablaba de los Estados Unidos, que yo me imagino ahí íntimamente estarán diciendo en la Conmebol, el famoso si hubiéramos sabido, porque ahí tenés gente. Ayer el tema del IndyCar, metieron más de 100.000 personas. 100.000 personas en un evento deportivo cuando charlamos con Eric López.
De hecho, hizo un golazo la vez pasada. Jesús Medina anotó también. Sí, o sea, 40.000 personas. Allí no hay allí te vacunan en la playa, en el estacionamiento. ¿En el aeropuerto? Mientras dormís se te y acá, vacunan. En la farmacia. Claro, y acá, o sea, por eso te digo, mira, acá ninguno de los 10 países tiene la certeza del costo político-social. Y acá hemos visto que hasta por lo sanitario, pero más por lo político, Argentina se bajó a última hora. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteos de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, Pisas Fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecnoelectric. Seguinos en Facebook e Instagram Tecnoelectric PY. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Cerramos con todo. Bueno, Garciño, gracias, muy amable. Gracias. Vamos. Qué grande me pongo de pie, señores, por favor. 1930 nace Clint Eastwood, actor y cineasta estadounidense, un maestro de los maestros, director, actor, no sé qué más se puede pedir a este señor. Este un productor, un genio será, un genio. Yo tengo 1400 películas de Clint Eastwood, no sé con cuál quedarme. Su última película, La Mula. Esa no he visto. La Mula. Para aquellos que tienen el tema del Amazon. Yo tengo esa. Bueno, él dirige y actúa. Muy bien. Increíble, un señor de cuántos años que se le ofrece dinero y le ofrecen de repente comenzar a vender droga. Pero ¿sabes lo simpático que es? Porque sin spoilear, hay el famoso lapso donde ocurre algo en el 2005 y después ocurre en el 2019, para decirlo. Y vos decís, bueno, a él le tenían que maquillar para que se vea un poquito más joven. Y en la actualidad mostrarle, cuando viste que al revés suele ser al actor joven, vos le dejas que actúe y después en un futuro vos le maquillas para que se vea viejo. Bueno, allí en La Mula también actúa el señor en cuestión. 31 de mayo, 1989, Atlético Nacional vencía 2-0 en Bogotá en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores y mandó la serie a penales, donde finalmente se impuso el conjunto colombiano 5-4, conquistando la primera Copa Libertadores de América para Colombia. 1989 nace el mediocampista alemán Marco Reus, actual figura del Borussia Dortmund. Con su selección estuvo en la Euro 2012 y Mundial Rusia 2018. En 2010 el Real Madrid presenta a José Mourinho como entrenador de la primera plantilla. Vos sabés que paraguayos no le dicen Mourinho, le dicen Mauriño. No sé por qué será, pero la mayoría de la gente que yo escucho, Mauriño le dicen. Y no es ningún Mauriño, es Mourinho. Por eso le dicen Mou. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Dicen que subieron mucho los índices de personas que fuman en esta época de pandemia. La ansiedad, supongo, ¿verdad? Santoral. San Visitación.
visitación es el término con el que se designa a la visita realizada por la Virgen María, embarazada de Jesús, a su pariente Isabel, embarazada a su vez de Juan el Bautista. Está bien. Los dos entonces estaban en pleno auge. 6 meses de diferencia, Sí, según sí, los no, relatos. ya, No, por eso lo del San diferencia Juan. que había entre uno y el Claro, otro, no. por eso lo del San Juan en junio y la Navidad en diciembre. Y Juan fue el que le bautizó a Jesús, ¿verdad? Bueno, gracias.